Y como una seguidora nuestra, argentina, psicóloga, Elena, nos explicó en un breve vídeo, no tengamos miedo. El miedo desarrolla unos procesos, en fin, bioquímicos en nuestro interior que nos perjudican gravemente y nos van a asustar. El misterio de iniquidad tiene dos armas de destrucción masiva, bueno, además de la falsa obediencia, que entraría dentro de la mentira, ¿no? La mentira y el miedo. Con mentira y miedo van a fusilar espiritualmente, lo están haciendo a la humanidad. En el fondo, somos como los niños chicos. Un niño chiquito es muy vulnerable. Si tú lo asustas y lo engañas, claro, por eso el Señor dijo, más le valdría no haber nacido al que haga esto con un niño, llevarlo por camino de la perdición. Es relativamente fácil a un niño asustarlo y engañarlo. Pero nosotros, muchos están peor aún que aquellos que no podían tomar alimento sólido y San Pablo decía que los tenía que alimentar con papilla. Pues algunos están peor aún, están con la boca cerrada y es que no les entra ni la papilla porque ellos no quieren ni abrir la boca para ser alimentados por la verdad, por los mensajes de la Virgen. Así que no tengamos miedo, empecemos a nutrirnos con verdadero alimento y seremos fuertes de cuerpo y alma, sobre todo de alma, de espíritu, ¿no? Tener vida en el espíritu, como explica el padre Raúl Marcos, y así se nos van a hacer muy llevaderas las noticias, las mentiras, los hologramas, y que cuando digan que hay un terremoto en no sé dónde, claro, si lo provocan ellos con sus armas de energía, o un tsunami, o lo que sea, hologramas, en fin, ¿qué no nos tienen preparado? Y la invasión alienígena, lo de Orson Welles del año 1941 se va a quedar en una broma, ¿no? Del año 1938, aquella broma radiofónica que hizo que entrara en pánico Estados Unidos, ¿no? Pues algo así van a hacer, ¿no? Nos van a engañar. Y no será que el Señor no lo dice en el Evangelio. Que no os engañen. Muchos vendrán usurpando mi nombre, como Bergoglio, hablando como si fuera yo, pero en realidad es un dragón con apariencia de cordero o un lobo vestido con piel de oveja. Pero también nos van a engañar con noticias, con falsa información. Hoy día ya en Internet, para encontrar una información veraz, uno tiene que apartar la hojarasca de 9 falsas, por decir algo. Por eso ya una vez que hemos encontrado la información veraz, ya no hace falta seguir buscando, ya a mantenerla. En la historia de la Iglesia, lo explica el padre Vegara, Bergoglio sí ha elevado a magisterio, insistimos, falso magisterio, herejías que ha dicho. Por tanto, él mismo está reconociéndose como no papa, no papa. Y los que justifican sus herejías, como este sacerdote que lleva más de 50 años ordenado, se va a ver arrastrado por las herejías. Yo se lo he dicho, ¿tú crees que justificar una herejía te va a salir gratis? No, vas a ser arrastrado por la herejía, porque tú has perdido la luz del Evangelio y en lugar de defender el Evangelio estás defendiendo las declaraciones de Bergoglio. Otro sacerdote me dijo hace poco, yo estoy muy lejos para el Papa, jaja, no sabe quién soy, y se reía. Digo, sí, él no sabe quién eres tú, ni tu nombre, ni dónde estás, pero esto es como el primer eslabón de una cadena. El último eslabón está unido al primero, ¿verdad? Porque toda la cadena tiene continuidad. Aunque el último eslabón no sepa, que el primero ni lo conoce, pero como el primero diga, me voy al infierno, ojo que tira de ti, que eres el último eslabón. Entonces, que no te sirva decir, Bergoglio no sabe ni que existo, si da igual, estás amarrado a él porque eres un eslabón de la cadena, te está llevando al infierno porque vas a ir, aunque no quieras, hacia donde va el primer eslabón, que es el que manda. Absolutamente, Agustín, muy buen ejemplo. Esto bien lo sabe Bergoglio, que no puede evitar, si es que no puede evitar muchas veces decir la verdad. Ay, señora italiana, madrecita, qué pena me dio usted cuando le empezó a echar flores en esa conversación telefónica y Bergoglio le dijo, señora, de pronto nos vemos en el infierno, porque él sabe que como la locomotora está llevando a todos los vagones hacia un destino. Él sabe cuál es el destino, él no es tonto. Él es malo, pero no es tonto. Él cuando ha dicho recientemente, Agustín, lo vas a recordar en estos días, no sé si el último día lo dijo, recen por mí, pero no recen mal, no me deseen mal. ¿Qué es lo que está diciendo en el fondo? Está diciendo, no recen para que mi agenda 2030 satánica se desbarate. Eso es lo que en el fondo está diciendo. En su último discurso de su viaje a Asia y Oceanía, el gran destructor e impostor Jorge Mario Bergoglio confundió gravísimamente a los jóvenes de diferentes religiones al hacer una declaración sincretista y herética, afirmando ufano que todas las religiones son un camino para llegar a Dios. Jesucristo, por su parte, enseña: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. San Juan 14:6. Fuera de Cristo no hay que buscar la salvación en ningún otro, pues no se ha dado a los hombres otro nombre debajo del cielo por el cual debamos salvarnos. Hechos 4:12.
Una de las cosas que más me ha impactado de ustedes, jóvenes, es la capacidad del diálogo interreligioso. Y esto es muy importante. Porque si ustedes empiezan a pelearse, mi religión es más importante que la tuya, la mía es verdadera, la tuya no es verdadera, ¿dónde nos lleva esto? ¿Dove? ¿A dónde? Que alguno responda, ¿a dónde nos lleva? Dell'istruzione. Così. E ci vuole litigare. A la destrucción, respondió un joven. Todas las religiones son un camino para llegar a Dios. Voy a hacer una comparación. Son como distintos idiomas, distintos lenguajes para llegar allí, a Dios. Pero Dios es Dios para todos. Y como Dios es Dios para todos, nosotros somos todos hijos de Dios. Pero mi Dios es más importante que el tuyo. ¿Es verdad eso? Hay un solo Dios allí. Los nuestros son idiomas, caminos, lenguajes para llegar a Dios. Algunos Sikh, algunos musulmán, algunos hindú, algunos cristianos, pero son distintos caminos. ¿Entendido? Los obispos no continúan en la misión que el Señor quiere, y quiere vuestra ayuda para salvar a la humanidad. Quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Sí, señores obispos, al conocimiento de la verdad, esa verdad que ustedes callan, ocultan, permitiendo que Bergoglio, el gran destructor e impostor, campe a sus anchas bajo su connivencia, bajo su silencio espantoso de perros mudos. ¿Hasta cuándo, señores obispos? ¿Hasta cuándo? Destrucción de la fe católica e instauración de la religión mundial. Señor párroco, dígame usted, ¿cómo puedo yo seguir en una iglesia cuya cabeza, al decir que todas las religiones llevan a Dios, niega la encarnación, los sacramentos y las verdades por las que dieron la vida a millones de cristianos? Desde ahora, ¿para qué evangelizar? Desde ahora, ¿qué sentido tiene seguir a Cristo, si es uno más? Han aparecido en el mundo muchos falsos profetas. En esto reconocerán al que Dios inspira. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo vino en carne mortal procede de Dios. Todo espíritu que no confiesa a Jesús no procede de Dios, sino más bien del anticristo. Oyeron que iba a venir, ahora ya está en el mundo. 1 Juan 4, del 1 al 3. Atención al nuevo prodigio que atribuyen al falso Papa Bergoglio, quien habla en nombre de Satanás, como hemos visto, y que, como dijo la Virgen en un B, no recibe el poder de bendecir a los fieles en el nombre de Dios. Cámara, acción. Ahí vemos a la señora que se acerca al coche en otras acciones similares que hemos visto, siempre las cámaras preparadas al paso del coche entre la multitud, siempre Bergoglio haciendo gestos cara a la galería que venden muy bien, y aquí por lo que venden ahora, por lo que dicen ahora, que el niño era mudo, que no podía hablar, que la mamá le pidió al disfrazado de papa que le bendijera y ¡oh milagro! ¡Oh, milagro! ¡El niño habla! ¡Llora! La mamá llora. El niño habla. Ha recuperado el habla. Sí, ha recuperado el habla. ¡Oh! Ha recuperado el habla. ¿Habrá sido un milagro o qué habrá sido? ¿Qué habrá sido esto que ha pasado? Porque sabemos que
Muchos vendrán usurpando mi nombre y engañarán a muchos con falsos milagros. ¿Será un milagro? ¿Será todo una simple obra teatral más, como las que hace Bergoglio, de las que está acostumbrado este gran comediante? Ay, señora, que se le ve a usted muy conmovida, muchísimo. Claro que sí, muy conmovida. ¿Qué habrá pasado realmente? Bergoglio no tiene el poder de bendecir a los fieles en el nombre de Dios. Bergoglio ha demostrado que habla en el nombre de Satanás, no habla en el nombre de Dios. ¿Qué le ha pasado realmente a este niño y a esta madre que está tan llorosa? ¿Qué le ha pasado? ¿Es auténtico o es parte del show de Bergoglio? Juzguen ustedes mismos. Que cada cual piense lo que quiera. Lo único que afirmamos nosotros es que Bergoglio no tiene el poder de bendecir a los fieles en el nombre de Dios. No tiene ese poder. Y que Bergoglio habla en el nombre de Satanás, que es un engañador, un gran impostor, un gran destructor. Así que cada quien saque sus conclusiones. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de nuestro querido San José. Hoy es sábado 14 de septiembre, día de la exaltación de la Santa Cruz, el día después de cuando Bergoglio regresó de su viaje para, entre comillas, bendecir islas, pues ya sabemos que él no tiene poder de bendecir. Un viaje que ha sido catastrófico, como todo lo que él está haciendo, catástrofe, derrumbamiento, siembra de muerte, siembra de dolor, porque lo que hicimos o lo que vimos que hizo Bergoglio en su último viaje en Singapur fue un asesinato en masa. Aunque suene exagerado, es así, asesinato en masa. Matar a los que escuchan, matarles porque son herejías y blasfemias terroríficas en las cuales él desprecia el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo cuando dice que todos los caminos sirven, son iguales de todas las religiones, que no hay que discutir cuál es la verdadera, que si esta, que si la otra, que pone el cristianismo al nivel de las demás. Eso es un desprecio total a Dios que se ha hecho hombre, se ha encarnado y no se puede comparar la voz de Dios hablándonos a través de Jesucristo con la voz de los hombres buscando a tientas el misterio de Dios en todas las religiones. Una burla más, un desprecio más, una confusión más sembrada por Bergoglio en este viaje. Que, por cierto, dijimos en uno de nuestros últimos vídeos que con ese viaje se empezaba a cumplir la profecía de Nuestra Señora de Umbe, que advertía que a la vuelta del viaje empezarían a venir enfermedades, catástrofes, seguramente una guerra y mucha muerte, mucho dolor, lo que es el anticipo de lo que tenemos que pasar antes del aviso. Y bien, también el misterio de iniquidad advierte de todas estas cosas o se regodea contándolas como hicieron en las Olimpiadas, en la ceremonia de inauguración, ceremonia de clausura, que dijeron que iba a ser todavía más espectacular. Y en un programa de televisión, Iker Jiménez, un famoso periodista que lleva como 20 años hablando de la nave del misterio, dice él, un misterio que a él no le importa encontrar la verdad, transmitir la verdad. Ya hemos visto programas en los cuales ha hablado incluso de Umbe, todavía no sé si ha hablado, pero de Garabandal sí. Y en Garabandal, en esos programas, él pues habló de ovnis, habló de extraterrestres, habló de cosas raras, cosas muy raras, donde no busca realmente la verdad, donde confunde a la gente. Y ahora ha confundido en el último programa, el domingo pasado, hablando sobre las ceremonias de clausura y de inauguración de Francia de las Olimpiadas. Familiares míos lo han visto, en concreto un familiar mío me dijo, tienes que ver este programa de Iker Jiménez de las Olimpiadas, fíjate de lo que están hablando, si al final vas a tener razón lo que tú me decías o nos decías. Yo no lo vi, pero finalmente en esta semana, el miércoles pasado, lo vi. Lo vi para tener opinión. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que las televisiones, pues esta en concreto en ese canal, te hablan de las Olimpiadas, de los planes de los malos, de la agenda satánica, de lo que quieren hacer, el daño que quieren sembrar, la muerte que quieren sembrar, etcétera, etcétera. Te hablan de Lucifer, te dicen que sí, que fue un ataque al cristianismo, pero de ahí no pasan. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos como creyentes? Necesitamos saber cuál es el plan de Dios, porque Dios prevalece, porque Jesucristo viene y viene a reinar. Y esto es lo que la gente tiene que saber, que esos acontecimientos significan
la proximidad de la parusía, de la segunda venida de Cristo. Y eso es lo que nosotros en este canal explicamos de la mano de María Santísima. Así que, por favor, estemos atentos a las enseñanzas de María Santísima, y hoy en este programa lo que queremos sobre todo es una cosa muy clara: cómo tenemos que afrontar esta última prueba, estos últimos 7 años de Daniel. Hay quien dice que no, que queda menos tiempo. Nosotros pensamos que quedan 7 años, que estamos muy próximos a empezar después del aviso. Pensamos que empezarán estos 7 últimos años, y tenemos que tener la mentalidad parusíaca. No basta, siendo muy importante, tener mentalidad cristiana, porque sabéis que hay 2 opciones: mentalidad pagana, mentalidad cristiana. San Pablo lo dice: tener la mentalidad de Cristo, tener los sentimientos de Cristo. Pero además de eso, tenemos que tener la mentalidad parusíaca. Para ello nos ayuda la Santísima Virgen pura y dolorosa. Esa mentalidad parusíaca es la que queremos compartir en este programa. Queremos daros unas claves, unas pistas fundamentales: qué hemos de hacer y qué hemos de evitar. ¿Para qué? Para poder superar debidamente la prueba en la que ya estamos sumergidos de 675, pero digamos, la parte final, que será con los últimos 7 años del misterio de iniquidad con el anticristo reinando. Agustín Aranda, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenos días para toda la audiencia. Pues este programa tiene que servir para distinguir qué línea sí tenemos que tomar y cuál no. Por ejemplo, el periodista Iker Jiménez, sí habló de Umbe, pero lo enfocó desde el punto de vista de los fenómenos paranormales y extraterrestres. Muy mal enfoque, porque si así se va a tratar toda la información, pues mal camino, ¿verdad? No es suficiente con que a la gente le suene, que ya es bastante, ¿no? Que estamos en el final de los últimos tiempos, si no se canaliza bien esa información. Me gustaría comenzar leyendo el pasaje de la carta primera de San Pablo a los Corintios, que precisamente en esta semana se ha leído en misa, y no lo teníamos eso previsto, sino que después de decidir hacer el programa y usar este fragmento de la carta de San Pablo, vimos que era la que se leyó el miércoles, creo que fue, y es de total aplicación. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículos del 29 al 31. Lo que quiero decir, hermanos, es esto: el tiempo se va acortando. Por eso, pues, los que estáis casados vivan como si no tuvieran esposa, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no estuvieran alegres, los que compran algo que se porten como si no lo hubieran adquirido, y los que gozan de la vida presente como si no la gozaran. Porque pasa la escena de este mundo y se acaba el espectáculo. Pues, ¿qué significa esto? Hay que entenderlo bien, evidentemente. No significa que uno que esté casado se desentienda de su mujer y viva como si fuera un codiciado soltero en busca de aventuras. No se refiere a eso San Pablo. Voy a poner un ejemplo concreto. Si, y además me incluyo, ¿no? Porque yo estoy casado. Si alguien tuviera una esposa y nos propusiera a esa esposa hacer planes de jubilación, ahorrar para dentro de 10, 15 años, vivir en una segunda residencia, pues no da tiempo. Es que es una cuestión de tiempo. Yo a mis compañeros de trabajo les digo que no me voy a jubilar en la empresa porque no me da tiempo. No porque me vayan a echar, esperemos que no sea porque cierren y nos despidan a todos. Es una cuestión de tiempo, sobre todo, ¿no? Entonces, cuando el tiempo se acorta y es breve, hay que emplearlo muy bien. Esto se aplica a cualquier momento de la vida, pero especialmente cuando uno es mayor y tiene 80 años, o cuando uno, aunque no tenga 80 años, está viviendo en septiembre del año 2024. Así hay que verlo. Y por eso tenemos que saber en qué sí hemos de emplear el tiempo y en qué no, porque además los espacios vacíos se ocupan. Si uno dedica el tiempo a lo que no debe, se lo está detrayendo a lo que sí debiera ser objeto de su empleo de tiempo. Pues tú has preparado muy bien una parte de lo que sí tenemos que hacer y una de la que no, porque como nosotros pensamos que vamos a entrar en la semana de Daniel, la famosa última semana de Daniel, por eso el tiempo se acorta.
Algunos, un poco de broma, dicen, bueno, a ver si hay suerte y la semana de Daniel se queda en un fin de semana. No, cuando el Señor dijo que los tiempos se acortarían, no se está refiriendo a que una vez dados los plazos, Él iba a hacer una rebaja. Ejemplo que todo el mundo entiende. Cuando el Señor le dijo a sus discípulos, el Hijo del Hombre padecerá, será muerto y sepultado, y al tercer día resucitará, no pudo resucitar el sábado, porque el sábado no es el tercer día. No se pueden acortar los tiempos una vez que Dios los da con precisión. El tercer día es el tercer día. Murió un viernes y resucitó el domingo. Pues cuando la Sagrada Escritura habla de plazos, las 70 semanas de Daniel, cada semana de 7 años, de 360 días, esto Mauricio lo explica muy bien en su libro Quinto Reino. Cuando el profeta Daniel habla de 1290 días, cuando Apocalipsis habla de 1260 días, no va a venir Dios a hacer una rebaja. Entonces, ¿a qué se refiere el cielo cuando dice los tiempos se acortarán? Y aquí vamos a hablar de dos asuntos muy relacionados. La Virgen al Padre Gobi le habló del año 2000. Y en el año 2000 realmente no se cumplió el final de los últimos tiempos. Y en Umbe, la famosa segunda treintena, si se hubiera tomado literalmente, señaladamente a primeros de siglo, en el año 2001, se hubiera producido la niebla, el aviso, y eso no fue así, ¿verdad? Entonces, este retraso ya lo tenía previsto Dios, y se ve especialmente en la parábola de las vírgenes, de las 10 vírgenes necias y prudentes. Dice el Evangelio, como el novio se retrasaba, se quedaron dormidas. Imaginemos que la boda hubiera tenido que comenzar, pues no sé, a las 8 de la tarde. Y era las 1 de la mañana y aún no había aparecido el novio, pues se quedaron dormidas. Lo tenían preparado todo, las prudentes, las necias no. Es decir, este retraso está previsto por el cielo para dar más tiempo a que entendamos este final de los últimos tiempos, además de que como Dios es el Señor de la historia y los malos no pueden llevarle la contra hasta tal punto de que no se cumplan sus planes, pues también el desarrollo tecnológico de esta primera parte del siglo XXI con Internet ha permitido que se conozcan los mensajes de la Virgen y la situación. En fin, también Dios usa de la tecnología, ¿no? Igual que se vale pues de otros inventos, ingeniería, medicina, que bien usados ayudan al hombre. Así que vamos a explicar qué sí tenemos que hacer y qué no en esta en esta última semana de Daniel, que viene precedida por unos meses que ya han tenido un evento señalado, y es que Bergoglio ha regresado de bendecir islas, y qué casualidad, si aquí todos son casualidades. Hoy es el día de la exaltación de la Santa Cruz, y mañana la Virgen de los Dolores. ¿Eso qué significa? Pues que ya vamos a empezar el sufrimiento y la tribulación de aquellos días. Sí, precisamente esto de la exaltación de la Santa Cruz, una Santa Cruz que Bergoglio ha demostrado que odia una vez más, porque en este viaje a, entre comillas, bendecir islas, no ha bendecido haciendo la señal de la cruz, ni en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, una vez más traicionando la fe de la Iglesia y mostrando claramente quién es ante el silencio ensordecedor que retumba y que hace muchísimo daño de tantos obispos que miran para otro lado y que les importa 3 pimientos. Este gran impostor, este gran destructor, callan y otorgan como perros mudos, y esto es lo más doloroso para mí, porque Bergoglio está haciendo su trabajo y lo está haciendo muy bien. Esa es la realidad. Los que le pusieron ahí deben de estar muy satisfechos con él. Bueno, antes de empezar, has dicho, palabra de Dios, palabra de San Pablo. Se acaba el espectáculo de este mundo. ¿Puedes repetir exactamente la expresión? Porque es una expresión que concuerda con lo que nosotros decimos. Es decir, presentación, nudo y desenlace. Estamos entrando en el desenlace. Se acaba el show, se acaba el espectáculo. ¿Cómo dice él? Bueno, depende de la traducción, que esa es otra. Porque en este Nuevo Testamento que a mí me dieron cuando era un niño en mi colegio, en aquellos años del posconcilio, finales de los 70 o primeros de los 80, hay cada traducción que tiene tela. Por ejemplo, luego vamos a ver que en el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículo 3, 13 de marzo, cuando llegó Bergoglio, pero bueno, eso sería casualidad. Este Evangelio modernista, que me dieron los hermanos de La Salle, de Ediciones Paulinas, dice, si no tomáis otro camino... No. Y la Biblia de los autores cristianos, de la BAC, dice, si no hacéis penitencia, es que no es lo mismo traducir si no tomáis otro camino que si no hacéis penitencia. Pero bueno, dentro de que
las traducciones pues hay que tomarlas con prudencia. En este Nuevo Testamento de las ediciones paulinas, el versículo 31 de la primera carta, capítulo 7, dice: y los que gozan la vida presente como si no la gozaran, porque pasa la escena de este mundo y se acaba el espectáculo. Es que hay un tiempo. Planteamiento, nudo y desenlace. Y como estamos llegando al desenlace, siempre nos remitimos a Leonardo Castellani. Hay 3 momentos en los que Dios decide y dice, y nadie le va a alterar el plan. No le va a preguntar al hombre, ni los demonios van a impedírselo. La creación, la redención, ya han pasado esos 2, históricamente, en la línea de tiempo, y ahora falta la segunda venida, la parusía, el triunfo del Inmaculado Corazón de María, cuando el Señor entrega el reino a su Padre, el milenio donde el Espíritu Santo, Dios, reinará y lo inundará todo. Eso no lo van a torcer los malos, de ninguna manera. Así que estamos en el desenlace. ¡Qué curioso! La que sí está desatando el nudo es la Santísima Virgen pura y dolorosa, el nudo de la historia, y estamos llegando al desenlace. Pero como el demonio es la mona de Dios, pues ahora están apartándonos de la penitencia, que luego vas a leer un mensaje fundamental de Umbe, el que precede al mensaje central, y haciéndonos ver que la Virgen es una solucionadora, el espíritu del anticristo, que por arte de magia, sin saber bien lo que es un nudo, ella se va a encargar de que no suframos. Eso es letal en este momento del año 2024, porque vamos justamente hacia lo contrario. Por eso es doblemente dañina la devoción a la de Satán U2. Ya sería dañina en cualquier momento de la historia, pero en este es veneno puro. Igual que veneno puro contra la doctrina es lo que ha dicho Bergoglio, y algunos curas lo justifican. Luego, si puedo, contaré la anécdota, apartando a las almas del camino que lleva a Cristo y diciendo que todas las religiones son válidas. Ha sido como lo de Abu Dhabi de febrero del 2019, versión 2.0, pero como son cientos o miles de herejías y blasfemias y errores doctrinales, es que ya uno se pierde. Ya, en fin. Sí, Agustín, es la táctica que lleva años haciendo Bergoglio del goteo. Gota a gota, gota a gota, gota a gota, repite errores, blasfemias, herejías, constantemente, estrategias masónicas, y con ese goteo constante consigue insensibilizar y normalizar toda esta estrategia de destrucción que ya nadie, bueno, se asombre, se enfade, que nadie se exalte, que nadie se escandalice, que los obispos callen, miren, no, es lo normal, ya lo ha normalizado, es terrible y demoníaco. Bueno, pues para eso estamos nosotros aquí, esta es nuestra misión, nuestra vocación, nuestra llamada, lo que el cielo nos pide a través de Nuestra Señora, que le demos voz a ella y, por supuesto, al Evangelio, porque ella no hace otra cosa que traer el Evangelio, penitencia. Penitencia. Vamos a repetir el mensaje que dijimos el otro día de esas 3 líneas que son fundamentales, que, como bien has dicho, precede al mensaje central de Umbe, y vamos a dar las pistas y las claves de lo que sí hemos de cultivar y de lo que hemos de evitar para poder afrontar esta prueba con mentalidad parusíaca adecuada, mentalidad cristiana parusíaca, frente a la mentalidad de la de Satanudos, que es una mentalidad obviamente solucionadora falsa del anticristo, que es el que va a venir a solucionar todo cuando esté todo muy mal, y la gente, pues todos fácilmente van a caer en la red del engaño, al precio de la apostasía de la verdad, obviamente, como dice el catecismo. Bueno, Agustín, entonces empezamos. Sí, va. Léelo. Se me acercó la Virgen y le dije, hago lo posible, ¿qué más debo hacer? Atención, ¿qué más debo hacer? Es lo que la Virgen nos va a decir ahora, que a partir de ahora, de una forma especial, deberíamos de aprendernos de memoria, porque con esta mentalidad, esta clave que nos da la Virgen, afrontaremos la prueba que se nos viene encima de una manera satisfactoria y victoriosa. Atención a las palabras de la Virgen. Léelo tú, Agustín. ¿Qué nos dice la Virgen? ¿Qué hemos de hacer? Yo no te prometí hacerte feliz en la tierra. Penitencia. Rogad por los pecadores. Sufrirás en este mundo. El buen Dios lo quiere así. Tú no te eches hacia atrás por nada.
el agua, que es poderosa, curará enfermos. Coméntalo si quieres. Bueno, qué diferente esto a llegar a la de Satanudos, contando historias, que si tengo un problema económico, que me he enamorado de la vecina, que me estoy quedando calvo, que el compañero de trabajo es un pesado y me coge mis cosas. Hombre, por favor. Bueno, pues esto tiene una riqueza impresionante. Esto es evangelio puro, pero explicado con palabras de madre y para esta época ahora actual, porque la Virgen viene, como toda mariofanía, para que entendamos el tiempo que nos ha tocado, para darnos claves del tiempo actual. Entonces, vamos a ir analizando muy brevemente, frase por frase. Yo no te prometí hacerte feliz en la tierra. Esto es absolutamente igual que lo que dijo en Francia a Bernardita, Santa Bernardita. Yo no te prometí hacerte feliz en la tierra. Tenemos que tener confianza, prometí, promesa. La promesa de Dios del cielo es sobre todo a futuro, no para ahora, sino para cuando Dios quiera y como Dios quiera. En esta tierra tenemos que tener capacidad de sufrimiento, ofrecer los sufrimientos, como dijo la Virgen a los niños en Fátima. Muchas almas se condenan. Esto lo vemos en la siguiente. Fijaos, penitencia, rogad por los pecadores. En Fátima, ¿qué les dice? Ayudadme a salvar almas. ¿Queréis ayudarme a salvar almas? ¿Queréis ser redentores conmigo? Ofrecer oraciones y sufrimientos por los pecadores, porque muchos se condenan ya que nadie reza por ellos. Cuando Bergoglio dice que no tiene respuesta al sufrimiento del mundo, cuando un niño le dice ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo superar este dolor de que mi padre haya muerto? Etcétera, etcétera. Yo no tengo respuesta al sufrimiento. La Virgen sí lo tiene. Ahí lo dice. ¿Qué tenemos que hacer en este tiempo de dolor, de prueba y de sufrimiento? No centrarte en ti mismo, pensar en los pecadores, penitencia y reza y sufre por los pecadores. Eso te descentra, eso hace que el centro lo pongamos en Cristo, en crucificarnos con Cristo. Y luego sigue, sufrirás en este mundo. Sigue tú comentando, Agustín, sufrirás en este mundo. Pues claro, es que este mundo pasa. Y ya sabemos que el final de este mundo va a ser un fracaso extrahistórico terreno. Y bueno, pues ahora vamos a vivir la tribulación previa al aviso, lo que nosotros en nuestro libro hemos propuesto como la tribulación de aquellos días, en el análisis de los discursos escatológicos del Señor, que hasta hoy día, gracias a su madre, nosotros no hemos comprendido bien, después de 20 siglos, porque el Señor empezó a hablar de lo que sucedería al final y se remontó, es decir, en orden inverso, comenzó hablando de la destrucción del templo de Jerusalén y terminó hablando de cuando veáis la señal del Hijo del Hombre. La destrucción del templo de Jerusalén se equipararía a cuando el fuego lo consume todo, la carta del primer papa, San Pedro, y la señal del Hijo del Hombre, que el Señor refiere después, será el aviso. Por eso era tan difícil. Incluso Leonardo Castellani, que era tan aventajadísimo, por eso lo envidiaban, por supuesto, él no explicó bien el pasaje de donde esté el cuerpo se reunirán las águilas. Eso se refiere a los arrebatamientos. Y él proponía que, bueno, las águilas eran las legiones romanas, porque tienen el águila dentro del escudo, y que se podía equiparar a esa destrucción de Jerusalén que causaron las tropas de Tito, de las águilas, a lo que sucedería antes del milenio, cuando todo estuviera devastado. No, el Señor cuando dice donde esté el cuerpo se reunirán las águilas, se está refiriendo a lo que nosotros hemos llamado vengo por toda la humanidad en la mitad de la semana. Es decir, esto es escatología en tiempo real. Hay que ir aprendiendo, muchas cosas no están escritas y nosotros, ¿por qué vamos por delante? ¿Porque somos muy listos? No. Porque trabajamos bastante, hombre, eso ayuda, pero tampoco es por eso, sino porque nuestra maestra es la mejor. Por eso vamos por delante, por eso sabemos más que los demás, porque no tendría sentido que en absolutamente ningún lugar del mundo católico se estuviera explicando bien la parusía, que todo el mundo la estuviera explicando mal. No digo que seamos nosotros, pero alguien tendrá que ser quien la explique bien, igual que en el mensaje que preludia al aviso, el del 4 de junio del 71, la Virgen dijo lo que dijo, y parte del mensaje es, ya vienen aquí 2 seglares a ayudar. Si no fuéramos nosotros, daría igual, habrían sido otros 2, Pepito y Juanito, porque si la Virgen dice, ya vienen aquí 2 seglares a ayudar, tienen que aparecer 2 seglares a ayudar a conocer sus mensajes. Es decir, eso es lo importante, ver la trascendencia, la sobrenaturalidad, el cumplimiento de la profecía de los 2 seglares, no fijarse en nosotros, como si nosotros fuéramos aquí los hermanos Cohen, que estamos escribiendo el guión de una novela, no. Bueno. Pues dice la Virgen, el buen Dios así lo quiere, sufrirás en este mundo, el buen Dios así lo quiere. Es que esta es la voluntad de Dios, Agustín, que su plan
Porque claro, los malos tienen una agenda, como hemos dicho, lo presentan en los Juegos Olímpicos. Esta es nuestra agenda. Este es Lucifer que quiere y te lo cuentan todo tétrico, tétrico, tétrico. La gente se queda solo con eso, te lo siembran en el inconsciente de la gente para que lo asuma, pero no te dan cuál es la respuesta de Dios, el plan de Dios. El buen Dios lo quiere así. Explica esto. Porque tenemos que corredimir con Cristo, abrazar la cruz. Es que si precisamente estamos al final y la humanidad tiene tantísima deuda pendiente que saldar con Dios y ha ofendido tanto al Verbo encarnado, al Espíritu Santo, a la Virgen, se ha apartado tantísimo del camino de los santos, pues hay que expiar, hay que hacer penitencia. A ver, voy a poner un ejemplo. Si alguien va de noche a un turno de adoración eucarística perpetua, eso ya de por sí es una penitencia. Aunque llegue allí y en un momento dado el sueño lo venza y se quede dormido, que no piense que está ofendiendo a Dios. Hombre, premeditadamente no vas a ir a dormir. Y si tu turno de adoración es de 10 a 12 de la mañana, no te vas a quedar dormido, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer penitencia. ¿Qué es penitencia? Pues, por ejemplo, a mí me cuesta mucho ser misericordioso en las 7 obras de misericordia espirituales, soportar con paciencia los defectos del prójimo. Yo trato de responder de forma educada y afable a los que nos meten el dedo en el ojo con los mensajes de respuesta en los vídeos, a los comentarios. A mí me saldría de dentro soltarle una bordería, pero eso no puedo hacerlo, porque entonces esa persona se va a apartar y me va a identificar con que los que explican UMBE son maleducados, y yo no quiero eso. Entonces, es una negación continua a uno mismo, perdonar ofensas pasadas, no darle vueltas a agravios que nos hicieron, en fin, es un combate ascético y los santos, San Francisco de Sales, San Juan de Ávila, lo han explicado de maravilla, pero como una de las pruebas por las que vemos que esta iglesia de Bergoglio es falsa, es porque aparta por completo del estudio de los santos. No hace mucho Bergoglio dijo que los seminaristas tenían que leer novelas. Bueno, sí, novelas en general. Esto es como lo del Evangelio de las ediciones paulinas. Y poesía en general, cualquier cosa. Anda que nos han hecho daño los filósofos del siglo XVIII, bueno, y no solamente esos, sino los teólogos modernistas herejes del Posconcilio Vaticano II. No se puede leer cualquier cosa, no, claro que no, ni escuchar a cualquiera, no. Hay que centrarse porque queda poco tiempo en las enseñanzas de los santos, en la Sagrada Escritura. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, vamos ahora a explicar lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. En unos puntos que hemos resumido, el ángel de Portugal lo dijo en Fátima 1917, penitencia, penitencia, penitencia. La Virgen insiste en un penitencia y dice, penitencia, rogad por los pecadores, sufrirás en este mundo, el buen Dios lo quiere así y sigue, tú no te eches atrás, tú no te eches hacia atrás por nada. Es que eso es fundamental, no te eches hacia atrás por nada. Por nada, es decir, que me estoy quedando solo, que me están amenazando, que mi director espiritual me asegura delante del sagrario que Francisco es el Papa. Pues no, pues no. Si creemos en la Virgen pura y dolorosa, le tenemos que hacer caso en todo, no en una parte sí y en una parte no. Porque para eso, yo no sé si merece la pena hacerle caso en una parte y en otra no. Conocemos a personas que sí tienen asimilada la primera línea generatriz de UMBE. Pero en cuanto a la segunda, tienen serios tropiezos. Tienen, por ejemplo, 3 asignaturas suspensas, suspensísimas. Voy a decir cuáles son. ¿De qué le sirve a uno saber que Bergoglio es impostor, todo lo que sucedió con Benedicto? Eso, por supuesto que hay que saberlo. Eso ya es un avance, que los oficialistas, bueno, ni siquiera han empezado a aprenderse la primera línea generatriz de UMBE, que es condición fundamental para pasar a la segunda, porque si no asumes la primera, ¿cómo vas a pasar a la segunda? ¿Cómo va a venir el Señor a arrojar vivo al Papa si el Papa es verdadero? O sea, ya empezamos con las contradicciones, ¿no? Entonces, en la segunda línea generatriz voy a citar 3 ejemplos de asignaturas gordas suspensísimas. Por ejemplo, pensar que la parusía no es como dice la Virgen pura y dolorosa. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, también estaría la de darle credibilidad a la devoción de la de Satanudos.
diciendo, no, que el origen era bueno. Vamos a ver. No se puede comparar lo que aquellos alemanes del siglo XVIII sintieran y creyeran, porque no estaba Bergoglio, no estábamos en el final de los últimos tiempos, no conocía las apariciones porque no se habían producido ni de la medalla milagrosa ni todas las que vinieron 2 siglos después. Entonces, no me compare usted a aquellos alemanes con los de ahora. Ahora no es el momento en absoluto de justificar a la de Satanudos. Y esa segunda asignatura suspensa la conocemos, de personas, pero muy versadas. Y ahora voy a decir la tercera. Sí, antes de decir la tercera, déjame simplemente que añada que, claro, esto de Satanudos empieza en 1645, supuestamente con este matrimonio, un buen sacerdote, al parecer un buen sacerdote, que les da un consejo, que tal y que cual. Bueno, todo eso habría que aclararlo muy bien. Pero es que son 45 años después, ojo, 45 años después, cuando dices tú, un nieto tiene la ocurrencia de mandar a alguien a pintar un cuadro, el cuadro tiene tintes ocultistas y ya son 45 años después. Que curiosamente hablamos de 1700 y en 1712 es cuando escribe el Tratado de la Verdadera Devoción San Luis. Es curioso, apenas 12 años después de que manden pintar ese cuadro, es como si el cielo dijera, ahora tú, San Luis, ponte a escribir las verdaderas devociones de las falsas, para que nadie tenga excusa, que no sepa diferenciar una verdadera de una falsa devoción. Sí, perdona que te interrumpí antes, efectivamente, bien matizado. Y la tercera sería el cronograma de la pasión de la Iglesia. Tenemos que asumir que la muerte de Benedicto, el último vicario, se equipara a la muerte del Señor y por eso estamos en el Sábado Santo de la Iglesia y es la Virgen la señora del Sábado Santo, la capitana del ejército y quien sostiene a la Iglesia. Si alguien piensa que todavía no hemos llegado al Viernes Santo porque el Viernes Santo serán los 3 años y medio finales de Gran Tribulación, eso es un galimatías. Y ya es muy importante, porque si no se asumen los tiempos, es que no hemos dicho antes que el tiempo se acorta, pues tenemos que tener claro el calendario, ojo, no saber el día exacto, ni en qué momento van a tirar una bomba y cuántos muertos van a producirse. No me refiero a eso, que eso no es de Dios. Pero sí tenemos que saber a estas alturas que estamos en los meses que anteceden al aviso. Eso es seguro. Ahora resulta que en otros canales, otros que decían que el aviso era en el año 2029, resulta que a la vuelta de Bergoglio de bendecir islas, hombre, qué casualidad, ahora dicen que el aviso es inminente. Hombre, yo me alegro de que nos copien, porque, tienen que hacerle caso a la Virgen pura y dolorosa de Umbe, ¿no? Pero claro, esos falsos videntes que no tienen claro quién es Bergoglio, uno dice que no lo sabe, bueno, voy a decir el nombre, el padre Michel Rodríguez, lleno de herejías y errores, que él no sabe quién es Bergoglio, menudo vidente. Y su portavoz, el francés Reyes Ayral, que dice que Bergoglio trabaja para el anticristo, pero sin saberlo, y que si Bergoglio o el papa que sea termina con la transustanciación, entonces se volverá falso profeta. Es decir, le pega una coz al Evangelio de Cesarea de Filipo. Bueno, pues esos personajes, el otro día me dijeron que en 1 hora tenían 90.000 visualizaciones. Bueno, claro, es que así estamos, ¿no? Hay que tener claro el cronograma de la pasión de la Iglesia, no picotear. Y voy a decir, ya que hablo del cronograma, por encima, porque no podemos extendernos, errores de interpretar, por ejemplo, que el aviso será en la mitad de la semana. El otro día nos lo preguntaba una persona. No, el aviso yo creo que va a ser en la mitad de la semana. No, porque si asumimos eso, se nos descoloca todo lo que hemos aprendido de Umbe y ya no encajan las piezas y tendremos que irlas encajando a martillazos, como hacen, por ejemplo, otros, que ya no quiero nombrar a más porque no es plato de gusto, pero a verlos, haylos. Por ejemplo, el aviso no puede ser en la mitad de la semana porque, como nosotros defendemos que hay 3 momentos para la segunda venida, si pones el aviso, que es el primero, en la mitad de la semana, entonces el milagro queda dentro de los 3 años y medio finales de la ira de Dios. El vengo por toda la humanidad también, ¿no? Cuando ya hayan caído 5 copas, viene el milagro. Un poquito tarde, va a llegar el milagro. En fin, porque no es lo mismo el conjunto de los hijos que el conjunto de toda la humanidad. Si la Virgen viniera y arrebatara a los hijos junto al milagro, además de que no coinciden, porque son sucesos diferentes, pues entonces la pobre humanidad no tendría ni siquiera el mejor musulmán que es bueno, ese ya no tiene ninguna oportunidad de unirse a Cristo como Sarmiento. Ese ya tiene que sufrir obligatoriamente la ira de Dios. Bueno, estaríamos cayendo en la predestinación de los herejes como Juan Calvino. No. Después, eso, si el aviso fuese en la mitad de la semana,
pues es que no habría ni tiempo de bautizarse, ni de ir a misa, ni de nada, porque ya sabemos que en los 3 años y medio finales eso estará prohibido. La Virgen dijo que a los dignos los librará de todo castigo. Luego, el aviso no puede ser en la mitad de la semana, porque si el aviso es en la mitad de la semana, ¿qué significa eso? Que termina el aviso y justo empieza la segunda mitad de la semana y los dignos ya han metido la cabeza en los 3 años y medio de tribulación. Entonces, o Dios o la Virgen falla y no los está librando de todo castigo, o entonces tendríamos que hacer una componenda inverosímil de que estarían en la segunda mitad de la semana pero sin sufrir castigos. Eso es una contradicción, porque esos son los 3 años y medio de persecución del hombre de iniquidad unidos a la santa ira de Dios. Luego, porque en Umbe vemos que el inicuo aparece después del aviso. Aparece después de que la Virgen secara la mata de perejil y antes de que la Virgen, al ascender, arrebatamientos, secara el árbol de mimbre. Y ahí aparece el anticristo. Luego no son en el mismo momento. Y no puede aparecer el anticristo y después el árbol de mimbre quedó seco y decir que es lo mismo que el aviso. No, porque en el libro de Jesús de Irazola, este librito que nos regalaron descatalogado, el libro está muy incompleto, muy desordenado, falta información. Jesús de Irazola, en fin, da sus opiniones, pero sí hay algo que es una confirmación que no está en ninguna otra parte. Y es que el Señor, tras una comunión, el 16 de marzo del 72, a Santa Felisa, le dijo: mi madre dejó en el árbol de mimbre, al que secó, una prueba de cómo la humanidad... Bueno, yo me llevé una alegría. ¿Te acuerdas, Arturo, la alegría enorme que nos llevamos cuando vimos que el Señor hablaba de la humanidad? Me ha abandonado y está agostada por el pecado. ¿Por qué? La palabra humanidad es clave, porque nosotros siempre habíamos explicado, antes de tener el libro de Jesús de Irazola, que el vengo por toda la humanidad era la mitad de la semana. La mitad no puede ser que el aviso sea justo ese momento, porque el Señor no habló de la mata de perejil, sí habló refiriéndose a la humanidad del árbol seco de mimbre. Es decir, bueno, esta explicación de por qué el aviso no puede ser en mitad de la semana es importante, pero esto ya digamos que es un poco para nota. Yo no pido tanto, pero sí tenemos que saber que estamos en el sábado santo de la Iglesia. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Y que la Señora es la protagonista. Y recordemos que en Umbe, cuando anocheció un Viernes Santo, 27 de marzo del año 1970, porque en aquel año la Semana Santa cayó tempranera, y le tomaron una fotografía en las gafas a Santa Felisa, ya era, según los judíos, sábado santo. El Señor ya estaría en el sepulcro a esas horas. Al revelarlas de forma inexplicable, al revelar la fotografía, se dejaron ver 2 cruces blancas en las gafas, exactamente igual que los 2 focos que acompañaron al vehículo hasta el pozo, en fin. En Umbe hay muchas pruebas de que, bien por duplicado o bien por triplicado, la Virgen da pruebas más que suficientes de cuál es el cronograma de la pasión de la Iglesia. Así que, por favor, para aquellos que sí tengan claro quién es Bergoglio, pero cometan estos fallos, bien de justificar a la de Satanudos, bien de interpretar mal la parusía, o bien de perderse en el cronograma de la pasión de la Iglesia, manos a la obra, pónganse a estudiar. El otro día, Bergoglio dijo, dentro de sus, en fin, inexactitudes, por no calificarlas de forma peor, que en el juicio final Dios dirá: venid bendito de mi Padre, tuve hambre y me disteis de comer, tuve hambre y me disteis de beber. Bueno, eso no es en el juicio final. Entonces yo pasé ese vídeo junto a las herejías y errores doctrinales de Bergoglio y añadí, y además lo dice como si eso fuera en el juicio final. Bueno, pues apareció una persona que tiene un canal donde habla mucho de los últimos tiempos, que me pasaba la información de otro que supuestamente es muy entendido en escatología, diciendo que sí, que eso es en el juicio final. ¿Pero cómo va a ser en el juicio final, por favor? Claro, porque como él deja a esa persona los arrebatamientos al final, como comete el mismo error que otros, que no quiero decir cometieron, otros que recientemente han blanqueado a la de Satanudos, ¿no? Quien quiera entender que entienda. De que cuando venga el Señor será el juicio final. Eso lo están explicando
personas que hablan de los últimos tiempos. Que no, que cuando venga el Señor ahora, que está próximo, eso no es el juicio final. Bueno, ese error es muy grosero, pero cometieron otro más sutil, pero igualmente ruinoso. Y fue decir que la siega y la vendimia del Apocalipsis sucederán una vez que se haya producido la caída del anticristo. Pero vamos a ver, eso es una auténtica inexactitud, un error gravísimo. ¿Cómo van a ser la siega y la vendimia después de la caída del anticristo? Encima, además, todo a la vez, ¿no? Siega y vendimia. El Señor, hasta en su pedagogía perfecta, ya nos habló de la siega y la vendimia, que en el año de agricultura normal no coinciden en las estaciones. Pero bueno, aún así, cometen el error de dejarlo todo para el final. Todo para el final. O sea, el calendario que preparan para ese día, bueno, es un continuo devenir de sucesos. Cae fuego del cielo, bueno, terminan los 3 días de oscuridad, cae fuego del cielo, viene el Señor, arroja vivas a las 2 bestias, entonces luego a los que estén por ahí escondidos en sus búnkeres, les dice, a ver, listillos, venís para acá, que como resulta que os habéis escapado de las 7 copas de la ira, yo ahora os voy a machacar, venga, os voy a machacar, porque no he sido capaz de daros vuestro merecido, viendo que no os convertíais, ¿no? Vale, muy bien. Y ahora, venga, los buenos, que levanten los buenos en la mano. Ah, sí, venga, ahora os voy a arrebatar. Os voy a arrebatar, pero un ratito, porque tenéis que volver a bajar para juzgar conmigo, según Apocalipsis, ¿vale? O sea, vais a aquella nube y media vuelta, ¿eh? No sigáis hacia arriba. Venga, ahora bajáis, ¿no? De acuerdo. Vale, ¿qué más tenemos para ese momento? Bueno, pues, por cierto, dirá el Señor, Daniel habla del día 1290 y del día 1335. Eso es un problema, ¿cómo lo resuelvo? Bueno, venga, lo hacemos todo el mismo día, ¿no? Y Daniel sería que en fin, que se equivocó apuntando las cosas. O sea, es un auténtico desbarajuste. No asumir la parusía por etapas, porque esa explicación que nos ha permitido comprender la Virgen coincide con la que Mauricio Zaeta ha logrado también armar en todos estos años de estudios bíblicos proféticos. Y es la más esperanzadora, la más misericordiosa, la que presenta un cronograma armónico, la que no se queda retrasada, pero tampoco nos pasamos de listos y vamos por delante, queriendo ser nosotros los que adivinemos los eventos. Este año el Vaticano ha comunicado la noticia del viaje de Bergoglio a las islas el 5 de junio del 24. ¿Cómo íbamos a saber nosotros en el año 23, cuando escribimos el libro, que a la vuelta de las islas íbamos a estar ya en los meses de las catástrofes y enfermedades? Claro que no. Por eso no se puede ir tan por delante que uno se anticipe al calendario. Es que eso no se puede hacer. Cometeríamos el mismo error que cometieron los que estaban muy tranquilos pensando que UNVE era fallida, porque en el año 2020-2021 nadie podía echar marcha atrás y situarse a primeros de siglo, señaladamente 30 años después de cuando fue dada la profecía central, ¿no? Pues claro, el hombre no puede ni echar marcha atrás en la línea de tiempo, pero tampoco adelantar y saber lo que va a suceder. A mí me siguen diciendo, dime la fecha. Claro, todos estos que no quieren ver, es curioso, los cientos y miles de pruebas de herejía, blasfemias, errores doctrinales, eso no lo ven, pero me piden a mí una fecha a futuro, que yo diga la fecha. Digo, pero vamos a ver, eso no es lo importante, ese es el día que nadie sabe. Lo importante es analizar los signos de los tiempos. Y yo le dije, es como si yo te hubiera dicho cuando tu esposa estaba embarazada de tu último hijo, de 3 meses, dime la fecha en la que va a nacer. Y si no me la dices, no es tu hijo. Pero bueno, ¿cómo que si no te digo la fecha en la que va a nacer cuando mi mujer va por el 3er mes de embarazo, entonces no es mi hijo, ¿no? Pues eso es lo importante será que es mi mujer y que está embarazada y que el ginecólogo ha confirmado que viene un niño. Ya está, ya veremos qué día nace, ¿no? De acuerdo, Agustín, perfecto. Bueno, entonces, nuestras interpretaciones con la ayuda de Nuestra Señora, según todas sus indicaciones de todo tipo, son las que ya has expresado. Es lo que casa mejor, sintoniza mejor con el modus operandi habitual de Dios a lo largo de toda la historia de salvación, como hemos ido analizando. La paciencia de Dios es nuestra salvación. Dios hace las cosas con calma, con tiempo, para que todo el mundo pueda presentarse debidamente preparado a las bodas, a la venida del Señor, etcétera, etcétera. Mateo 24, Mateo 25 quedan perfectamente delineados como diferentes. Así se entiende todo muy bien, ya lo dijimos en otro programa, como enseña Mauricio Zaeta, 10 puntos, he añadido un 10º punto. En fin, Agustín, el otro día
hacías tú una pregunta que había que responder. Había incluso algún youtuber que se atrevía a decir que no hay que responder a esa pregunta, lo cual es gravísimo. Claro que hay que responder a esa pregunta. ¿Quién es el Papa al cual la Virgen se refiere de 9 maneras para reprenderlo y que por tanto nos está diciendo que no es Papa? Y entender esto, identificar al personaje es vital para situarse debidamente. Esa es una pregunta que todos tienen que hacer. ¿Verdad que sí? Brevemente di por qué una vez más y ahora hacemos la siguiente pregunta que toca hoy. Esa pregunta es fundamental. Hay que responder. ¿A qué papa se refiere la Virgen en un B? Porque si la respuesta no fuera la única correcta que hay, la Virgen se está refiriendo a Jorge Mario Bergoglio. Todo lo que no sea responder así sería desoír a la Virgen, quedar confundido, no entender los signos de los tiempos, no creer que el Señor viene pronto, no prepararse debidamente, propagar errores, es lo de antes. Los espacios vacíos se ocupan. Si uno no le da cabida a la Virgen y a la Sagrada Escritura y al Rosario Parusíaco, pues entrarán otro tipo de informaciones. Entonces es fundamental, fundamental. Es una lástima que los obispos, como la Virgen no va a llevar razón, están callados, son perros mudos. Esto es gravísimo, Arturo. Yo no sé por qué han perdido la luz del Evangelio, porque realmente la han perdido. Yo se lo he dicho hoy a un sacerdote que lleva más de 50 años ordenado sacerdote del Opus Dei. Has perdido la luz del Evangelio, la has perdido. Ya no sigues a Cristo, le he dicho yo, porque él está defendiendo lo que ha dicho Bergoglio en Singapur hace 2 días, me lo está defendiendo. Digo, mira, tú ya o sigues a hombres, o sigues a instituciones, o te sigues a ti mismo, o yo no sé a quién sigues, pero tú a Cristo no lo sigues. Y si al final te salvas, que vas por camino de no salvarte, por obstinado, será a pesar de pertenecer al Opus Dei. Y quien dice Opus Dei, que diga la diócesis de Castellón, me da igual, porque aquí todo el mundo tiene un jefe, la iglesia jerárquica. Por eso Bergoglio quiere invertir la pirámide, bueno, el sínodo de la sinodalidad, todos. Quien no se desligue de la falsa obediencia del oficialismo por no haber identificado a Bergoglio, quien no se desligue de esa falsa obediencia, le va a ser arrastrado, como dijo la Virgen en Garabandal, muchos cardenales, obispos y sacerdotes son arrastrados a la perdición, es decir, al infierno. Y es que es evidente, Agustín, hay que desligarse de ese oficialismo, de esa falsa obediencia. Y no lo hacen, no se atreven. No lo hacen, no quieren. Y mira que yo les pongo mensajes que trato de animarlos, no condenarlos, no juzgarlos. Venga, que aún hay tiempo, que nadie que confíe en la Virgen va a ser partícipe del derrumbamiento. O sea, yo, por un lado, le hago ver la gravedad del momento, pero por otro lado, le ofrezco una salida, la vía sacra de Umbe, la Virgen, porque si no, nos dirán, profeta de calamidades. No, a nosotros nos acusaron en su día de estar rechazando la cruz los mismos que ahora defienden a la de Satanudos. Ah, curioso, ¿verdad? Claro, eso lo hemos oído nosotros, que estamos apartando a la gente de la cruz y que cuando suceden los arrebatamientos, aquellos que no sean arrebatados se van a quedar decepcionados, vaya por Dios, por culpa de nuestras explicaciones. ¿Será porque no han sido merecedores de ser arrebatados? ¿Me van a mí a echar la culpa de que alguien no sea arrebatado? A ver, esto sí que es un tema personal de cada uno. Tenemos que hacer apostolado, pero en última instancia, en el aviso o en el juicio particular, cada cual tendrá que responder por sí mismo, ¿no? Totalmente, Agustín, magnífica síntesis que acabas de hacer. Entonces, el otro día, esa era la pregunta que todos hemos de responder porque es vital y lo diremos hasta que se nos acabe la voz, identificar al personaje. ¿Quién es el Papa al que la Virgen reprende de 9 formas contundentes en un B? Bueno, las frases son terribles. Quien a estas alturas todavía no las conozca, esas 9 reprensiones, que investiguen los programas que hemos hecho, que vaya a un B básico, que lea el libro, etcétera, etcétera, que lea los mensajes. En fin, eso es fundamental, porque si no estás desorientado, perdidísimo, etc. El segundo punto, la segunda pregunta que es para el día de hoy que te hago, Agustín, ¿cómo salir airosos y victoriosos frente a esta prueba final para la Iglesia y toda la humanidad en esta batalla contra el misterio de iniquidad? La primera parte, pues estar en gracia. Esa es el primer punto del primer bloque. A ver, este primer bloque es qué sí debemos hacer, ¿vale? Para que nos situemos. Y el segundo será qué no debemos hacer. Bueno, pues en cada bloque hay varios puntos. Pues
en este primer bloque, lo que hemos de cultivar y cuidar para estar bien dispuestos en esta prueba final y poder salir airosos es, en primer lugar, punto 1.1, estar en gracia. Hay que estar en gracia. A ver, es que esto es fundamental. Hay que examinarse, tener una formación adecuada, que ese es el problema. Hoy, como todo es relativo y nada es pecado, y pedirle perdón a Dios. Todos mis hijos tendréis que pedir perdón a Dios, un perdón sincero. Si le pedís perdón sincero con vuestras almas, Él os perdonará. Lo está diciendo su madre. Eso hay que hacer, pedirle perdón a Dios. Y claro, como decía Rollo Marín, que tenía mucho gracejo, esa mala mujer, fuera, un mal negocio, fuera, que tengo rencor con no sé quién, a pedirle perdón. Venga, manos a la obra. Todo eso, hay que irse quitando todos esos amarres, todos esos nudos, eso sí que son nudos, pero con un trabajo que muchas veces no será fácil, ¿eh? A ver, claro, si alguien lleva muchos años amarrado a una adicción, a un vicio, con un rencor en lo profundo de su corazón a causa de algo que aconteció, todo eso hay que sanarlo. El padre Raúl Marcos es excelente. Yo es un sacerdote cuyas homilías escucho a diario y recomiendo que se escuchen las homilías del padre Raúl Marcos. Él tiene una visión muy escatológica del final de los últimos tiempos y su carisma, por decirlo así, es el del Espíritu Santo. Y él explica de maravilla, pues, cómo, si dejamos obrar al Espíritu Santo y acudimos al divino médico, nuestro corazón de piedra se volverá un corazón de carne, nuestras heridas se sanarán, los lazos que nos amarran a este mundo se desharán y seremos libres. Pero eso requiere un trabajo teológico, un trabajo de penitencia, un trabajo de negarse a sí mismo, perseverancia, formación, irse apartando del mundo. Y por eso está la segunda parte. ¿Qué no tenemos que hacer? Seguir chapoteando en ese fango del, bueno, no me quiero adelantar, del picoteo de Bergoglio. Bueno, primer punto, estar en gracia. Segundo punto, dilo tú. Sí, bueno, añado lo que tú has dicho. Los santos repetían insistentemente, antes morir que pecar, antes morir que pecar. Y si por casualidad, por debilidad, por lo que quiera que sea, tenemos la caída del tipo que sea, inmediatamente confesar, inmediatamente pedir perdón a Dios, inmediatamente. En fin, esto es fundamental. El padre Gabriel Amor lo dijo, la vida de gracia es una coraza frente a los ataques de Satanás y ahora están sueltos los demonios, es un cara a cara contra el misterio de iniquidad que se está revelando ante nuestros ojos a través de Bergoglio y compañía. Bueno, pues la gracia, el que no esté en gracia, eso es mortal de necesidad. Punto 1. Vamos con el 2, que te lo digo yo. Estar consagrados al Inmaculado Corazón de María y vivir una profunda relación con María en sumisión y obediencia. Recordemos lo que decía San Luis, se avanza muchísimo más en un ratito, en un tiempito que estés en sumisión y obediencia a la Virgen que en años y años que trates de ir por tu lado, por tu cuenta, sin María, sin contar con María. Bueno, pues esto es fundamental. No basta rezar el rosario a diario, a ser posible completo, el que pueda completo o por lo menos 2, lo que cada uno pueda. Se precisa una relación de corazón filial con María Santísima, con tu Madre del cielo. Una generosidad en esa entrega diaria, una obediencia, sí. Obediencia es, por ejemplo, obedecer los mensajes de Umbe. Pedir la gracia de vivir el totus tuus, la total consagración, el que todo lo mío es tuyo. Esto hay que repetirlo, el decirle a María, totus tuus, María, todo lo mío es tuyo. Esto, pedir esa gracia, que eso no es fácil, ser conscientes de que somos administradores de todo lo que Dios nos da en todos los ámbitos, materiales, morales, espirituales, en todos los ámbitos, personas que se nos regalan como amistad, todo es un don de Dios. Entonces, totus tuus, todo lo mío es tuyo, Madre, te lo entrego todo. Y esclavos, al final, porque San Luis María Guiñón de Montfort nos dice, hay dos formas de rendirse ante Dios, como el demonio, que no tiene más remedio, es un esclavo por culpa del pecado, o amorosamente, como María, he aquí la esclava del Señor. Y Él nos anima a que seamos esclavos de amor como María, esclavos de Jesús por María. Este sería el segundo punto, consagrados al Inmaculado Corazón de María, pero de verdad, viviendo esa entrega total a Dios a través de ella. Tercer punto, Agustín. Vamos a ser muy concisos porque ya hemos hablado y si no se va a alargar mucho el vídeo. Tener claro el cronograma de los acontecimientos venideros, el cronograma de la pasión de la Iglesia. Hemos hablado antes. Cuarto punto, dilo tú. Haber resuelto, como pide la Virgen Santísima en Umbe,
a la pregunta ¿quién es el Papa al que la Virgen reprende duramente de 9 formas diferentes para avisarnos de lo que representa, que lidera la impostura religiosa, al misterio de iniquidad, etcétera, etcétera? Porque si no, estarás muy mal ubicado, no entenderás nada, no te podrás preparar debidamente para la parusía ni para nada. Quinto punto. Ya es hora de recogerse interiormente y meterse de lleno en el refugio del Inmaculado Corazón de María. Se precisa mucha oración, vida interior, lectura de la palabra de Dios, leer o meditar aquello que alimente tu alma y la centre en Dios. Sana doctrina, vidas de santos. Quien siga con una vida disipada lo pagará caro. No se puede vivir superficialmente. Sexto punto. Punto sexto, cultivar la adoración eucarística mientras sea posible. Cada hora de adoración se reciben al menos 5 gracias: reparación, restauración, conversión, santificación y salvación. Y, como dice la Virgen pura y dolorosa, estar abiertos a esa, ¿cómo se dice? Ese ir pasando del culto público al privado, ¿no? Transición. Esa es una serie de palabras, esa transición, la transición, que no pasar del negro al blanco de golpe o del blanco al negro de golpe, sino que progresivamente. Entonces, ¿cómo se hace esa transición? Primero, tenéis que tener consagrado vuestro hogar, bendecido, consagrado, entronizado el Sagrado Corazón de Jesús, y estar abiertos a que, llegado el momento, si es voluntad de Dios, pues se pueda convertir tu hogar en un refugio eucarístico. Siguiente punto. Entronizar el Sagrado Corazón de Jesús en tu hogar, como paso previo a que un día pueda ser un refugio eucarístico, si así lo quisiera el Señor y te regalase esa gracia. Punto octavo. Octavo, hoy, lo hemos dicho antes, no basta tener una mentalidad cristiana, siendo fundamental superar la mentalidad pagana, tener realmente una mentalidad cristiana. Se precisa una mentalidad parusíaca, mentalizarte mucho sobre el tiempo en el que estamos, con lo que eso significa y hacia dónde vamos, asumiendo la realidad con alegría sobrenatural, porque, como dice Jesucristo, se acerca nuestra liberación. Cuando veáis todas esas cosas, se acerca nuestra liberación. Punto por punto podemos decir cada uno. Por ejemplo, el primero, pedir la gracia de mantener la serenidad en el Señor, pase lo que pase, con total abandono. Cultivar la oración de abandono de San Carlos de Foucauld. Padre, me pongo en tus manos, que es la oración para esta prueba final. Cultivar un espíritu de agradecimiento hacia Dios en todo momento, pase lo que pase, con total confianza. Renovar cada día nuestro cheque en blanco a Dios, con una santa indiferencia a lo que Dios nos quiera dar o pedir. Pedir la gracia de la total entrega y generosidad a los planes de Dios, sean los que sean, aunque no comprendamos el plan de Dios en nuestra vida, confiar plenamente, entregarnos a sus planes. Y último, pedir la gracia de que nos ilumine el entendimiento en todo momento para tomar decisiones que sean del agrado de Dios y en su voluntad. Muy bien, pues vamos entonces a ver la segunda parte. Una vez que tenemos claro qué debemos de cultivar, otra de las cosas que podríamos cultivar sería, por ejemplo, el contacto con la naturaleza, que ya sabéis que nos quieren sacar de la naturaleza, que no contemplemos la naturaleza, que estemos encerrados en las casas. Esto es fundamental, contemplar la naturaleza para poder alabar a Dios y dar gracias a Dios. Por ejemplo, otra cosa, aunque sea así que suene mal, no mal, sino muy humano, pero cantar, elevar el alma cantando, orar cantando, en fin, hay muchas pequeñas cosas que cada uno haga su lista. Que cada uno haga ese esfuerzo, ese trabajo de hacer su lista. Vamos con la segunda parte, Agustín. ¿Qué hemos de evitar a toda costa para no debilitarnos ni confundirnos en esta batalla y así no ser presa fácil del misterio de iniquidad? ¿Qué hemos de evitar a toda costa? Primero, el pecado mortal y todo aquello que nos lleve hacia él. Para ello hay que procurar huir siempre de las ocasiones. En segundo lugar, hemos también de evitar estar en comunión con Jorge Mario Bergoglio, el falso papa y su falso magisterio, por tanto, y para no intoxicarnos de su mal espíritu, que es algo peligroso, no debemos de escucharle y no bajo ningún concepto, ni leerle, pues usa siempre estrategias masónicas perturbadoras de gran engaño, confusión, veneno. Él es la voz de la serpiente, está demostradísimo, clarísimo, no es un buen pastor, es ladrón y salteador que no pasó por la puerta. Es un asesino de almas, como hemos visto en su último viaje a las islas. ¿Otro punto, Agustín? No participar en sus jornadas de oración o supuestas bendiciones, que son maldiciones, y amarres espirituales. Bergoglio, como avisó la Virgen en Umbe, no recibe el poder de bendecir a los fieles en nombre de Dios. Por tanto, lo hace en nombre del demonio.
El tercer punto de lo que no debemos de hacer y cultivar, lo hemos dicho hasta la saciedad, es picotear en diferentes canales de YouTube, medios de comunicación, especialmente no hay que ver la televisión, ya lo aprendimos en el 2020, como a través de los telediarios te transmiten una negatividad, un miedo terrorífico. Esto se va a volver a repetir, obviamente, con muchas mentiras, porque nos manipulan, etcétera, etcétera. Cuidado con las redes sociales, que si tenemos que informarnos, que sepamos cuáles utilizar y con tiempo debido, sin pasarnos de la raya, y tener en cuenta que no es un momento histórico más, que estamos ya prácticamente en el desenlace, porque el que no tenga eso claro, pues también está confundido. Sí, siguiente punto. Pues las disipaciones o distracciones mundanas que te impiden llevar una vida interior profunda, tener una relación con el Señor íntima desde el silencio, una adoración eucarística. El mundo, en el mejor de los casos, distrae mucho. ¿Se puede ver un partido de fútbol? Sí. ¿Se puede ver todos los partidos? Todos no, porque eso conlleva un tiempo del que no disponemos si queremos estar centrados en lo que tenemos que estar. Entonces, ya lo decía San Francisco de Sales, él recomendaba jugar al ajedrez un rato. No se puede estar todo el día con mentalidad, estoy haciendo penitencia, leyendo la Biblia, rezando. No, porque realmente pues el descanso es propio del hombre. El hombre necesita un descanso, un esparcimiento, nuestro intelecto es humano, no somos ángeles, viene bien desarrollar diferentes partes del cerebro. Entonces, eso sí hay que hacerlo, pero ojo, con moderación, porque el tiempo es breve y siempre y cuando la ocupación sea buena. Un partido de fútbol, una partida de ajedrez, eso sí. Pero, por ejemplo, videojuegos que consistan en usar la violencia, ni 5 minutos. Eso no aporta absolutamente nada. Ir ametrallando a gente, por ejemplo, ¿no? Sí, efectivamente. Hay que tener esparcimiento, distracciones y lo que sea. Sí, todo en su justa medida. Todo en su justa medida. Es conveniente que cada uno vea qué puede hacer. Bueno, luego otro punto sería, pues eso, no caer en una mentalidad mundana. Hemos dicho mentalidad cristiana y parusíaca. Mentalidad mundana no es, claro, a estas alturas no haría falta decir esto. ¿Por qué? Porque tenemos que cultivar la sobrenaturalidad, es decir, contemplar todo lo que pasa con una fe sobrenatural, con confianza en el Señor, como hemos dicho antes. Y, por supuesto, como decías tú antes, que podemos tener esparcimiento, sí, porque no podemos tampoco estar obsesionados. ¿Somos conscientes de la realidad? Sí, pero sin estar obsesionados. Estar descansando en el Señor. Tenemos que aprender a descansar en el Señor. Esta es la clave. Siguiente punto. Así es. Pues tener prisas y darle ideas a Dios. Decirle lo que tenga que darte en vez de confiar plenamente en Dios. Esto es una carrera de fondo y se precisa de una mentalidad de atleta, como decía San Pablo. Hay que correr. El atleta se prepara, mortifica su cuerpo, corre para obtener un premio imperecedero. Que vivimos en una sociedad en la que la recompensa tiene que ser inmediata y ya se encargan a los jóvenes de darle eso, aplicaciones, redes sociales, todo inmediato, todo rápido, en fin. Hace unos meses escuchaba yo a un joven, Alexa, ¿cuántos son 13 por 4? Pero hombre, coge tu lápiz o haz el cálculo, que estás preguntando 13 por 4. Bueno, es que ya el esfuerzo ha caído a niveles mínimos, ¿no? Y no se quiere memorizar, no se quiere estudiar, todo que sea cómodo, relajado. Claro, hay mucha gente que son tullidos espirituales. Eso lo decía Santa Teresa de Ávila, que no tienen fuerza de voluntad, que están en la molicie, en la pereza, que son necios, no conocen. Y claro, esos no van a aguantar, si pusiéramos el símil del boxeo, ni el primer tortazo del primer asalto. Se van a ir a la lona rápidamente. En fin, es que son muchos años ya de dejación de funciones. Así es, Agustín. Por eso estamos recordando este punto importante de cultivar esa mentalidad de atleta de maratón, de no tener prisas. ¿Por qué? Porque la cultura te mete en la cabeza esa mentalidad de lo inmediato, de lo urgente, de lo ya. Querer todo ya. Ahora, cuando yo me apetezca y tal. Esa mentalidad caprichosa, que es de alguna forma lo que en el siguiente punto, que bueno, ya lo hemos combatido con el mensaje de la Virgen que hemos dicho, esas 3 líneas, donde dice yo no te prometí hacerte feliz en la tierra, etcétera, penitencia, reza por los pecadores, decía la Virgen. Es decir, ese mensaje hay que aprenderse de memoria. Pero, Agustín, fíjate el siguiente punto que hemos puesto aquí. La mentalidad solucionadora que espera soluciones mágicas al caos que van a generar, como lo propone la de Satanudos, que es el anticipo femenino del anticristo. Eso supone el rechazo a la cruz de Cristo, soluciones fáciles sin crucificarnos con Cristo, con humildad y entrega sin condiciones. Es que esto de estar crucificado con Cristo, Agustín, es el ABC de la fe, se debería dar por supuesto, ¿no te parece?
Pues sí, es que un cristiano tiene que tener la cruz siempre presente, siempre. Y ofrecerla, no vivir revelado, protestando, deseando que Dios nos quite esa cruz. A ver, se puede rezar, ¿no? Porque siempre Dios da sus auxilios. Pero lo que Dios quiera, a veces las cruces pesan más, otras veces pesan menos y duran más o duran menos. Pues lo que Dios permita y lo que Él nos disponga para nosotros, hay que aceptar. Así es, Agustín. Y luego, algo que le hemos añadido aquí es que los arrebatamientos, como nos acusaron a nosotros, no son soluciones mágicas, ni muchísimo menos. Son un premio. Es que esa es la realidad. Son un premio que Dios dará cuando quiera a sus hijos fieles, a los que considere que ya están suficientemente purificados y que han cumplido con su misión en este mundo, etcétera, etcétera. Fieles que además le estén esperando debidamente, que estén esperando al Señor, no que estén pues como el mal mayordomo diciendo, no, todavía no viene el Señor, viene más tarde. Le esperan debidamente purificados y tienen plena disponibilidad, que este es lo que venimos diciendo e insistiremos hasta el final, plena disponibilidad a los planes de Dios. ¿Por qué? Porque viven tratando de trabajar para Dios, no para sí mismos. Entonces, si el Señor les quiere arrebatar, encantados. Si el Señor quiere que sigan con una misión en este mundo, encantados, porque no viven para sí. Quien piense que los arrebatamientos son un premio o que el anteceder a los que van a ser arrebatados es una cuestión también de predilección del Señor, simplemente que piense en la vida que tuvieron Moisés y Elías, de trabajo, sacrificio y cruz y perseverancia hasta el final, hasta que Dios dispuso. O alguien puede decir que tuvieron una vida fácil y cómoda, Moisés y Elías. Pues uno representa a los transformados que entrarán al milenio, cuarto misterio luminoso que San Juan Pablo II instituyó, aunque lo haya canonizado Bergoglio, pero bueno, decimos San Juan Pablo II, o el beato Juan Pablo II, el Papa de la Virgen. Y Elías fue arrebatado. Pues los dos se aparecieron junto al Señor en el monte Tabor. Pero no porque el Señor les diera trato de favor, sino porque son modelo de qué personas heredarán el reino. Los que no sean como Elías y como Moisés no van a participar, que se habla muy poco, de la gloriosa asunción de la Santísima Virgen María. Todos hemos oído 1000 veces. Estamos llamados a participar de la resurrección de Jesús en la Pascua, 50 días, por supuesto que sí. Pero también estamos llamados a participar de la gloriosa asunción de la Virgen María. También, porque es nuestra madre y viene por toda la humanidad. Así que tenemos que prepararnos. O le vamos a decir a la Virgen, no, Santísima Madre, eso de la Asunción conmigo no va. ¿Cómo que contigo no va? Pues a estudiar el dogma de la Asunción, que hay mucho temario para estudiar el dogma, y muchas encíclicas. Así es, Felipe también, Agustín, Felipe fue arrebatado, aunque no definitivamente, pero una vez que cumplió su misión de bautizar a este personaje con el que se encuentra en su camino, pues va, le explica que Jesucristo es el que tenía que sufrir de Isaías, el siervo sufriente, se lo explica todo y entonces dice, ay sí, bautízame, por favor, bautízame, le bautiza y nada más que salen del agua es arrebatado. Los que sean como Felipe estarán en disposición de poder ser arrebatados si el Señor así lo entiende. ¿Por qué? Porque no viven para sí, viven para el Señor. Felipe tenía una plena disponibilidad, lo dice, fue el Espíritu Santo el que le llevó a bautizar a ese Señor. Fue el Espíritu Santo. Él vivía totalmente disponible al Espíritu Santo. Los que dicen, no, eso es imposible de ninguna manera, bueno, pues no tienen esa plena disponibilidad al Espíritu Santo. Y el octavo punto, ¿cuál sería, Agustín? Pues no tener odio en el corazón. No podemos odiar porque quien odia a su hermano es un asesino. Hemos de pedir la gracia de amar a nuestros enemigos, como Cristo nos dio ejemplo con Judas. Amar con paz en el corazón. Cultivemos, por la gracia de Dios, la paz de Cristo, que no conoce el mundo, la serenidad de quien sintoniza con la voluntad del Padre y el amor verdadero y entregado a los planes de Dios que expulsa todo temor. Que Dios nos lo conceda. No tener rencor en el corazón. Es un veneno. Eso es un tumor maligno. Quien alguien haya sufrido afrentas, que rece por los enemigos, que en el Evangelio en esta semana lo hemos leído, orad por vuestros enemigos, porque de esa manera uno se va a liberar. Empezando, el beneficio empieza por uno mismo, no solamente por el enemigo, que también. Bueno, Agustín, magnífico. Pues yo creo que con todos estos puntos ya tenemos claro en dos vertientes qué hemos de cultivar y qué hemos de evitar. ¿Para qué? Para estar bien preparados
para poder afrontar la prueba debidamente, que va a ser cada vez increciendo, cada vez más dura, quizá con una pequeña etapa ahí un poquito, a partir de que se aparece el anticristo, más civilina, ¿no? Más aparente de solucionador, entonces se tiene que poner el disfraz de solucionador, de aparente bondad, de benefactor de la humanidad, pero ojo a mitad de la semana, lo que se nos viene encima con la gran tribulación, santa ira de Dios, en fin, pero que en ningún caso va a ser fácil, ¿no? Porque nos van a ir apretando las tuercas, nos van a tratar de ir llevando con mentiras y engaños a la esclavitud del anticristo. En fin, Agustín, ¿qué más podemos añadir? Pues nada, si te parece, dejaremos para el final el decálogo parusíaco, y yo sí quería decir antes que en Umbe, la Virgen en 2 momentos, en 2 mensajes de los años 75 y 76, que podemos situar en esta época, bueno, en esta época y hasta el juicio de las naciones realmente, ella dice que está contenta. Ella está contenta. Lo dijo el 11 de diciembre del 75. Estoy contenta con Umbe. Y en el importantísimo mensaje del 28 de febrero del 76, en el que ella profetiza los 6 azotes para las Españas y dice que la Iglesia parecerá que desaparece y quedará como destruida, pero siempre hemos pasado por alto algo fundamental. Empieza diciendo, estoy contenta, muy contenta. A ver, si la Virgen está muy contenta, nos está diciendo que efectivamente su Inmaculado Corazón triunfará, porque si se hubiera despedido de Umbe, después de hablar de cómo está la Iglesia, de los castigos, del infierno, del purgatorio, de que los sacerdotes escupen a su hijo, y hubiera dicho, estoy muy triste, me voy a llorar a un rincón, adiós. Pues nada. Y no solo eso, Agustín, no solo eso, sino que nos está dejando caer, que está contenta, muy contenta, porque sus esfuerzos y sus desvelos en Umbe están dando fruto, la gente lo está tomando en serio, se le está haciendo caso, ¿verdad? De alguna manera. Sí, porque los seglares, todos los seglares que crean en ella, están trabajando en su viña. Eso tiene un rendimiento, que ya lo decía San Luis María Griñón de Montfort. O sea, si alguien quiere de verdad, en poco tiempo, ser santo, y como queda poco tiempo y queremos ser santos y la cosa se va a poner muy mal, pues no hay mejor solución que acudir y mejor determinación y mejor compromiso que ponerse de verdad bajo el manto de la Virgen María, pero en una forma activa. A ver, hay que trabajar. Aquí gratis, sentadito rezando el rosario, quien pueda hacer algo más tiene que hacerlo. Yo se lo decía a ese cura de Opus Dei, tratáis de comprar a la Virgen, en el mejor de los casos, rezando el rosario, y no queréis ni escucharla. Pues a estas alturas no os va a servir, porque a Dios no se le puede comprar. Igual que si alguien es muy rico y pretende comprar su salvación donando dinero. Eso también lo hacen los masones, ¿eh? Donan dinero para supuestas obras de caridad, construir escuelas, hospitales, donde, por supuesto, allí se intoxica el veneno anticatólico, pero a ojos del mundo son benefactores. Anda que no hay masones benefactores, muchos. Eso no vale para nada, estarán en el infierno. Porque si están despegados de Dios, no tendrán la gracia santificante y ya está. Hay mucha gente que vive en pecado mortal sin saberlo, que hace buenas obras. Y son agradables, trabajan bien, son buenos profesionales. Sí, pero no computa, eso es como el que trabaja en una empresa sin contrato y se harta de trabajar y al final de mes dice, a ver, mi nómina, y le dice el jefe, como que ¿qué nómina si tú no tienes contrato? Haber firmado la nómina que te presentamos, no quisiste firmar la nómina, pues no te pagamos. Claro, es algo parecido. El que no está en gracia de Dios, pues no computa. No son obras santas, no son obras de Dios, son obras humanas que no computan. Sí computan para una cosa, para que el castigo sea menor. Eso sí. Eso sí, para eso sí. Yo, cuando empecé a formarme hace muchos años, allá por el año, en serio, ¿no? Me refiero a formarme más en serio, año quizá 2015, aprendí mucho del buen tomista español, don Eudaldo Forment. Y él enseñaba muchas cosas. Una de ellas es que la salvación viene de Dios, que eso es don de Dios. Entonces yo recuerdo cómo él dejaba claro que nadie va a poder negociarle a Dios, que eso no funciona así, que no. Sí, Agustín, lo hemos dicho muchas veces, el Denzinger lo dice, no el Denzinger Bergoglio, donde se ponen todas las barrabasadas, herejías y blasfemias. El Denzinger, que es el libro que contiene toda la doctrina de la Iglesia condensada y bueno, donde se escribe perfectamente todo, dice, salvarse es donde el que salva, donde Dios, como estás tú explicando, salvarse es donde el que salva.
No es que tú lo consigues porque tú eres muy listo y muy bueno. No. Don del que salva, condenarse, merecimiento del que se condena. El que se empeña en condenarse, se condena. El que va de listo, se condena. El que no pide perdón a Dios sinceramente, se condena. Así que, Agustín, luego tú no sé si querías comentarnos unos puntos que son unos clichés, ¿verdad? Unos tópicos Sí. que usa la gente. Estos clichés, estas coletillas, pues una coletilla, yo lo busqué en el diccionario, pues es una especie de excusa para la inacción, ¿no? Es algo que se pone como colofón a un plan, ¿no? Y por supuesto que estas coletillas que voy a referir incapacitan para ser verdadero apóstol de los últimos tiempos. Pero son bien sonantes, claro, si no la trampa no produciría su efecto. Por ejemplo, reza. Cuando a alguien le dices cómo está la iglesia, tú reza. Bueno, claro que hay que rezar. ¿Quién está diciendo que no haya que rezar? Pero no te puedes quedar ya a estas alturas únicamente en rezar. Tienes que ser activo, hacer apostolado, porque rezar e ir a misa todos los días, a ver, entiéndaseme bien, eso es fácil. Voy a misa si tengo tiempo libre, eso es un premio, ir a misa. Pero hay que hacer algo más. Yo conozco una persona que es de misa tradicional, que va una señora con la mantilla, por supuesto que comulga de rodillas, en la lengua, pero su director espiritual le dice que Bergoglio es el Papa, y entonces esa persona no está haciendo lo que Dios quiere. Claro que hay que comulgar como ella comulga, por supuesto, y dar la batalla contra las herejías modernistas, pero Dios está pidiendo algo más, que defendamos a su iglesia, y si ni siquiera quiere asumir la primera línea generatriz, pues ¿cómo va a prepararse bien para la segunda? Es imposible. Entonces, pues eso de... a ver si nos puedes dar una lista de coletillas, que son las excusas que utiliza la mayoría de los católicos para desentenderse, lavarse las manos como Pilatos y no enfrentar esta prueba, claro, ir a lo cómodo. Voy a ser conciso porque el tiempo es breve, como San Pablo, el tiempo apremia. La primera hemos dicho, tú reza. La segunda, estás juzgando. Mal interpretada la acepción de juzgar. Estás juzgando. La tercera, eso lo tendrá que decir la iglesia. Tú no estás por encima de la iglesia. Observemos que todas llevan algo de verdad, pero como no son tiempos normales. Otra está más grosera. Al Papa lo elige el Espíritu Santo a través de los cardenales. Tú no estás por encima de los cardenales. Claro, pero si son cardenales masones que han cabildeado y le han dado un golpe de estado al verdadero vicario, pues nada, ahí no está el Espíritu Santo, ¿verdad? Otra, estas apariciones de la Virgen pura y dolorosa no están aprobadas. ¿Y qué? Claro que no. ¿Cómo van a estar aprobadas? Jamás lo estarán. Nadie sabe el día ni la hora. Esa es muy socorrida para no querer examinar y tomar nota de los signos de los tiempos. Entonces, a futuro, algún siglo, a mí que no me toque, sucederá lo que está en la Sagrada Escritura. No pueden negar los discursos escatológicos del Señor ni el Apocalipsis. Entonces, ¿qué hacen? Patadón hacia adelante. Es como financiar deuda. No puedo pagarla ahora, pues venga, voy a seguir ganando tiempo. Y entonces en España creo que tenemos deuda hasta el año 2550, en fin, será por años. Claro, por eso viene ahora el gran reseteo, porque esto ya es impagable, porque han hecho un dios del dinero, los políticos, además de que han robado. Bueno, otra, la coletilla malísima para situarse bien. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Observemos que todas tienen un tinte protestante. Toman una parte de la Sagrada Escritura para interpretarla mal, para interpretarla fuera de contexto, para no interpretarla a la luz del magisterio de la iglesia, sino por cuenta propia. Otra, a lo largo de la historia siempre ha habido papas malos. A ver, si Bergoglio fuera verdadero papa, que a ti o a mí nos cayera mal, no valdría absolutamente de nada. De nada. Pero es que no se trata de que nos caiga bien o mal, no se trata de que sea modernista, no. Se trata de que no es papa. Por eso nosotros ni siquiera hemos negado que en su juventud Pablo VI tuviera afinidad por el comunismo. Sí, puede ser. Que Roncalli tuviera amigos de la masonería. Sí. ¿Y qué? ¿Y qué? Eso no tiene absolutamente ninguna importancia ahora. Hay que mirar hacia adelante, no hacia atrás. Porque otro engaño del maligno es que nos perdamos ahora mirando los años del Vaticano II, lo que pasó, porque si resulta que hubo ambigüedad, bla, bla, bla. A ver, la Virgen dio los mensajes en tiempo de Pablo VI, en los años del postconcilio, en Umbe, básicamente, pero para ahora, para tiempo de Bergoglio, especialmente, no solamente para el año 2013, sino para el año 2020, que fue cuando se pudieron comprender, porque hasta ese momento no había terminado la segunda treintena, y más aún después de la muerte de Benedicto,
y cada vez nos vamos acercando más. Ha vuelto de bendecir islas, pero si es que ya lo tenemos aquí en las narices. Entonces, vamos a fijarnos en el futuro inmediato. Otra, Benedicto estuvo 10 años siendo Papa emérito, bueno, eso dice, que Papa emérito no existe, y nunca dijo que Francisco no fuese Papa. Esa coletilla es malísima, porque de muchas maneras Benedicto, con su código Ratzinger, nos estuvo diciendo que él sí era el Papa. Por otro lado, esto Andrea Chonchi lo explicaba muy bien. Por otro lado, la Virgen en Umbe nos ha dado muestra de que el movimiento ajedrecístico insuperable fue a instancias del cielo. La Virgen le dijo al jugador de ajedrez Ratzinger, que ya era bueno, pues le dijo a la Virgen, mueve aquí esta. Y ella, que es la mejor jugadora, le dijo la jugada ganadora que tenía que hacer. Entonces, pensar con mentalidad mundana, nosotros que somos, jugando al ajedrez, bastante mediocres, ¿cómo tendría que haber movido pieza Benedicto? Sí, bueno, pues eso es exactamente igual que si nosotros al campeón del mundo de ajedrez le tenemos que decir cómo tiene que jugar, ¿no? Hombre, por favor, no... Es que ridículo, ridículo, ridículo. La señora, Nuestra Señora, le dijo cómo tenía que mover y bien que movió la pieza en el tablero del ajedrez y no fue comprendido. Lamentablemente no fue comprendido. A estas alturas sigue sin ser comprendido, a pesar de que lo hemos explicado de muchas maneras. ¿Y qué pasa? Pues que lo acusan de que fue un cobarde, lo acusan que fue el peor papa de la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Que tenía que haber hablado, que tenía que haber dicho quién era Bergoglio, que tal y que cual. Bueno, no quieren entender, a pesar de que lo ha explicado también Chionchi con el código Ratzinger, etcétera. Bueno, siguiente punto. Porque Benedicto hizo, siguiendo con el símil del ajedrez, un sacrificio de pieza de él mismo a largo plazo. Y en el ajedrez hay muchos sacrificios que se entienden después, porque el objetivo es ganar la partida. Ese es el objetivo, no dar un jaque suelto. Otros dicen, otra coletilla, si Francisco no se hubiera ordenado sacerdote, ya lo habrían dicho otras personas. Y tan panchos que se quedan, ¿no? Pues no, porque aquello fue un plan oculto, premeditado, hubo, como el caso de Bergoglio, muchos otros. Lo que pasa es que al papado solamente llegó uno. Eran años también de confusión, no había un estricto control documental, en fin, aquellos años fueron como fueron. Así que esa excusa es bastante pobre. Otra, el Papa Francisco no es hereje porque no ha proclamado dogmas de fe. En fin, Monseñor Isidro Puente, venga, que está usted cerca de dar el paso definitivo. Es que esta coletilla se la oímos mucho a Monseñor Isidro, y es que, como bien explica el padre Vegara, en el magisterio normal, un papa no puede ser hereje. Cuando redacta una encíclica, cuando promueve un sínodo, cuando hace unas declaraciones en la pastoral del avión, si ahí dice herejías, claro que no son dogmas de fe. Ya lo que nos faltaba sería que un papa dijera en el avión, denme el micrófono, que voy a proclamar un dogma. Señor comandante, atento. Hombre, así no se proclaman los dogmas. Sí, pero como dice el padre Vegara, ha elevado su magisterio, su falso magisterio, o sea, herejías las ha elevado a falso magisterio. Entonces, un verdadero papa, por definición, por su gracia de Estado, es imposible que una herejía que pueda decir, que eso sí lo puede permitir Dios, que diga una herejía, un verdadero papa, pero que lo eleve a magisterio, nunca. Eso nunca ocurrió en la historia de la Iglesia, lo explica el padre Vegara. Bergoglio sí ha elevado a magisterio, insistimos, falso magisterio, herejías que ha dicho. Por tanto, él mismo está reconociéndose como no papa, no papa. Y los que justifican sus herejías, como este sacerdote que lleva más de 50 años ordenado, se va a ver arrastrado por las herejías. Yo se lo he dicho, ¿tú crees que justificar una herejía te va a salir gratis? No, vas a ser arrastrado por la herejía, porque tú has perdido la luz del Evangelio y en lugar de defender el Evangelio estás defendiendo las declaraciones de Bergoglio. Otro sacerdote me dijo hace poco, yo estoy muy lejos para el Papa, jaja, no sabe quién soy, y se reía. Digo, sí, él no sabe quién eres tú, ni tu nombre, ni dónde estás, pero esto es como el primer eslabón de una cadena. El último eslabón está unido al primero, ¿verdad? Porque toda la cadena tiene continuidad. Aunque el último eslabón no sepa, que el primero ni lo conoce, pero como el primero diga, me voy al infierno, ojo que tira de ti, que eres el último eslabón. Entonces, que no te sirva decir, Bergoglio no sabe ni que existo, si da igual, estás amarrado a él porque eres un eslabón de la cadena, te está llevando al infierno porque vas a ir, aunque no quieras, hacia donde va el primer eslabón, que es el que manda.
Absolutamente, Agustín, muy buen ejemplo. Esto bien lo sabe Bergoglio, que no puede evitar, si es que no puede evitar muchas veces decir la verdad. Ay, señora italiana, madrecita, qué pena me dio usted cuando le empezó a echar flores en esa conversación telefónica y Bergoglio le dijo, señora, de pronto nos vemos en el infierno, porque él sabe que como la locomotora está llevando a todos los vagones hacia un destino. Él sabe cuál es el destino, él no es tonto. Él es malo, pero no es tonto. Él cuando ha dicho recientemente, Agustín, lo vas a recordar en estos días, no sé si el último día lo dijo, recen por mí, pero no recen mal, no me deseen mal. ¿Qué es lo que está diciendo en el fondo? Está diciendo, no recen para que mi agenda 2030 satánica se desbarate. Eso es lo que en el fondo está diciendo. Sí, además de que él sabe, como buen brujo, que hay unos lazos espirituales, porque cuando tú rezas por las intenciones de alguien, porque, a ver, habría que rezar, lo hemos dicho muchas veces, para que Bergoglio no siguiera destruyendo. Para eso hay que rezar, pero no por las intenciones de Bergoglio. El otro día un buen sacerdote en su estado de redes sociales decía, estas son las intenciones por las cuales hay que rezar por el Papa. Las 4. Defender la doctrina, atraer a otros a la verdadera fe, en fin, no recuerdo cuáles eran las 4, ¿no? Que están muy bien definidas. Esas, no las de Bergoglio. Bergoglio incumple todas, las pisotea, esas 4. Así que no hay que rezar por Bergoglio. Bueno, pues si te parece, vamos a leer alternativamente el Decálogo Parusíaco y terminamos haciendo una cita de 3 auténticos gigantes, Castellani, el cardenal Henry Newman y Fulton Sheen, porque es que son para nosotros, para esta época. ¿Te parece que leamos el Decálogo Parusíaco? Me parece perfecto, simplemente leer sin comentar, es palabra de Dios pura y dura, lo vamos a leer y terminamos con esas 3 citas. Pues el Decálogo Parusíaco empieza, el punto 1, ánimo, soy yo, no temáis. Mateo 14, 27, espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Punto 2, dichosa tú que has creído, porque lo que te fue dicho de parte del Señor se cumplirá. Evangelio de San Lucas 1, 45. Punto 3, cuando empiecen a ocurrir estas cosas, levantad vuestras cabezas, se acerca vuestra liberación. Lucas 21, 28. Punto 4, con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Evangelio de San Lucas, capítulo 21, 19. 5. Amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial. Mateo 5, 44 al 45. Punto 6. Atesorad tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni carcoma que se los coman, ni ladrones que abran boquetes y roben, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Evangelio de San Mateo capítulo 6, versículos 20 y 21. Sí, y el 25 que dice, por eso os digo, no andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis, ¿no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Punto 7. Si sufrimos con Cristo, reinaremos con Cristo. Si le negamos, también Él nos negará. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 32. 8. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lucas 1, 38. Haced lo que Él os diga. Juan 2, 5. Punto 9. Estad siempre alegres, os lo repito, estad siempre alegres. Carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Yo he vencido al mundo. Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 33. La esperanza no defrauda. Carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 5. Y el punto 10, en la debilidad te basta mi gracia. 2 Corintios 12, 9. Y el Apocalipsis en 22, 20. Ven, Señor Jesús. Muy bien, pues vamos a terminar trayendo aquí al escenario lo que dijeron Castellani, Henry Newman y el arzobispo estadounidense Fulton Sheen, a quien han paralizado el proceso de beatificación, por supuesto, porque como hablaba del anticristo, que provendría de los infiltrados del clero, nada. Si observamos, todos ellos han sufrido mucho en la vida, ¿eh? Pero bueno, vamos a lo que vamos. Dijo Castellani que en este final de los últimos tiempos, el pelagianismo actual sería el naturalismo, el ecologismo, la casa común, la Agenda 2030 del planeta, que todo tiene que ser verde, y están arruinando a la industria, y todo es mentira. Pues, ¿por qué es una herejía ese naturalismo?
porque niega la gracia, es decir, pone el foco en que las soluciones van a venir por otro lado, no por la gracia de Dios, y porque parasita a la falsa iglesia de manera que de forma bastante taimada, sin que se note mucho, esa iglesia naturalista, inmanente, terrena, que carece de sobrenaturalidad, hipermodernista, hereje, protestante, ecuménica, falsa, sinodal, pues cede a las 3 tentaciones, a las que Cristo no cedió: a la tentación de servir al demonio, al inicuo que viene de camino, a la tentación de querer hallar soluciones mundanas para seguir viviendo en este mundo conforme a las apetencias del hombre, y porque cae en una agitación burocrática. Mucho sínodo, concilio, viaje, recibe a todo el mundo, Bergoglio, aplausos. Eso es lo que... un activismo, pero desprovisto de la gracia, que por tanto es lo que hemos dicho antes, es que eso no tiene premio. Claro, una iglesia que quiere ser vista, ¿no? Tírate de aquí del templo y bueno, que no te preocupes porque aquí el mundo va a ser tuyo y da igual y tú vas a poder poseerlo todo y organizarlo todo, ¿no? Entonces, esa falsa iglesia nos la describió muy bien Leonardo Castellani. Esta frase me encanta, es del cardenal Henry Newman. La verdad se esconde de quien no la busca. Es que en este final de los últimos tiempos, como la mentira impera y lo inunda todo, hay que hacer un esfuerzo para buscar la verdad. No estamos en el París de Santo Tomás de Aquino, en el que si alguien decía una herejía, pues todo el mundo se daba cuenta. No estamos en los años de la escolástica. Lo que sucede es que la gente no busca la verdad. Primero porque tiene tantos lazos del mundo que ni siquiera se pone a ello. Pero es que hay otros que la buscan, pero no del todo, no sea que la encuentren y tengan que defenderla. No quiero saber quién es Bergoglio, no sea que eso me interpele y las evidencias hagan que yo tenga que ser un soldado y se ponga en riesgo mi paga, mi puesto, mi fama, mi parroquia. No, yo no quiero, miro para otro lado, no sea que me encuentre con la verdad. Bueno, pues nada, ya te estás escondiendo la verdad, pues no verás la luz. Ya está, los justos y dignos verán la luz. Tú no has querido, te has tapado los ojos, has echado la persiana al Espíritu Santo y le has tirado bolazos de nieve desde fuera de la vía sacra a la Virgen pura y dolorosa. Pues no pretenderás luego que cuando se descomponga la cruz en el cielo y se forme una luz que no se verá ni el sol, no pretenderás que te resulte una experiencia agradable. Te aseguro que no, porque esa luz a la que tú has estado negando durante años va a ser la que va a poner de manifiesto tus pecados y el daño que le has causado a Cristo y el pisoteo de su sangre y el infierno que te correspondería si Dios, por pura misericordia, no decidiera seguir dejándote vivo a ver si te enmiendas. Entonces, ojo con no querer buscar la verdad. Y el tercer punto es del arzobispo Fulton Sheen. Solo aquellos que viven por fe realmente saben lo que está ocurriendo en el mundo. Las grandes masas sin fe son inconscientes de los procesos destructivos que están aconteciendo porque han perdido la visión de las alturas de las cuales cayeron. ¡Qué genios! Auténticos genios. Y bueno, pues, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Aprender de ellos y adaptar sus enseñanzas a estos años. Ellos, claro, murieron hace tiempo ya y no sabían ni la niebla, ni la profecía de Umbe, ni nada. Pero sí tenían ese don de profecía. Si es que el problema es que la iglesia ha perdido el don de profecía. La falsa iglesia esta no quiere escuchar el don de profecía porque prefiere seguir como las lombrices en la tierra. Yo no quiero ver la luz. Yo en mi cuevecita, escondido, como los topos, como la mujer encorvada, así agachada. Hombre, estamos llamados a algo más, no a ver el suelo con los chicos y las colillas. Alzad vuestras cabezas, acerca vuestra liberación. Estamos ya en ese tiempo en el que cada vez está más próxima nuestra liberación. Tenemos que alzar la cabeza, tenemos que alzar el corazón, tenemos que enfrentarnos a este misterio de iniquidad, cultivando lo bueno y rechazando lo malo. Y un último tirón de orejas a los obispos porque callan ante el enésimo asesinato de Jorge Mario Bergoglio en estos días donde, entre comillas, se ha ido a bendecir islas, el que no puede bendecir, donde se ha vuelto a burlar de Jesucristo, de su sacrificio en el Calvario, donde ha dicho que todas las religiones son igualmente válidas, que no hay que discutir cuál es la verdadera, que da igual 8 que 80, y eso es burlarse de Dios que se encarnó, tomó naturaleza
de hombre para darnos la propia palabra de Dios. Tú no me puedes comparar la palabra de Dios con la palabra de fundadores de religiones, diciendo que da igual una que otra. Eso es una puñalada en el corazón de Cristo y de María gravísimo. Y, como dice la Virgen, pura y dolorosa en umbe, los obispos desatan la ira de Dios. Las altas jerarquías, dice la Virgen, desatan la ira de Dios. ¿Por qué? Porque son perros mudos, porque se han dejado arrastrar en esa cadena que tú has dicho, en esos eslabones, y van arrastrando a otros en esos eslabones a esa falsa obediencia, a ese querer buscar la salvación sin Dios, a esas herejías y blasfemias terroríficas, y callan y vuelven a callar. Y esto es insoportable, Agustín. Estamos ya en la agonía final con el silencio cómplice de los obispos que desatan la ira de Dios. Hay que reducir al máximo la fuente de información. El otro día me preguntaba una persona, un suscriptor, Agustín, dime un listado de canales, de varias redes para que yo pueda seguir. Y dije, a ver, además de seguiros a Mauricio y a vosotros, yo quiero que me des un listado. Digo, mira, el listado que te voy a dar es mínimo. Pues él pensaría que le iba a dar 2 páginas. Digo, de eso nada. Yo solamente te digo a quienes yo sigo. Tú, haz lo que quieras. Escucho a diario las homilías del padre Raúl Marcos. Él, de forma inteligente, explica los signos de los tiempos. Y también te recomiendo seguir al padre Juan María Foster de la Misión de la Divina Misericordia en Texas. Ya está. Porque es que seguir añadiendo y añadiendo y añadiendo, y de todo lo demás prescinde. Porque te va a detraer tiempo de lo que de verdad hay que hacer. Rezar el rosario parusíaco. Dedicarle tiempo a los tuyos, a los cercanos, que eso también lo tenemos que hacer, que aquí nadie se piense que yo no le dedico tiempo y atención a mi familia, ¿sí? Lo que pasa es que me descarto de muchas cosas que antes no hacía, veo menos partidos de fútbol, pues no sé, pierdo menos el tiempo, también procuro trabajar menos horas en mi trabajo, antes me quedaba más tiempo, en fin, porque el tiempo es oro, hay que aprovecharlo bien, pero no se trata de añadir muchos conocimientos. Dios, cuando vuelva, no querrá encontrarse con muchas cabezas repletas de información, sino con corazones blandos de carne que se hayan dejado sanar por él. Eso es lo que va buscando Dios, no eruditos. Tal cual, Agustín. Eso es lo que busca el Señor, corazones transformados, que Cristo se haya formado en nosotros, que Cristo, eso lo hace Nuestra Señora si nos metemos en su inmaculado corazón, porque ella lo único que quiere es gestar en ella, en su inmaculado corazón, al Hijo fiel que se mete para que ella haga su trabajo con su intercesión, para que el Espíritu Santo nos transforme en Jesucristo. Eso es lo que quiere encontrar el Señor. Y, por supuesto, Agustín, que le esté esperando, como el siervo bueno y fiel, el mayordomo fiel que le estaba esperando. Y ya con una última frase o mensaje concluimos, Agustín. Pues nada, a ver, así a bote pronto. El mensaje central viene precedido de este importantísimo, que son 3 líneas, 17 de abril de 1971. Había terminado la primera treintena, igual que ahora ha terminado la segunda treintena, porque la primera treintena de Umbe terminó el 25 de marzo del 71. Y después, el 17 de abril, la Virgen, que además creo en el calendario, pues yo no sé si fue el primer domingo de Pascua, de la octava, en fin, no lo sé, pero bueno, en cualquier caso, se aplica a nuestra época, después de la segunda treintena. Vamos a leerlo, porque son 3 líneas, y así nos despedimos. 17 de abril del 71. Sábado, 16 de la tarde. Se me acercó la Virgen y le dije, hago lo posible, ¿qué más debo hacer? Yo no te prometí hacerte feliz en la tierra. Penitencia. Rogad por los pecadores. Sufrirás en este mundo. El buen Dios lo quiere así. Tú no te eches hacia atrás por nada. El agua, que es poderosa, curará enfermos. Y en el versículo 3 del capítulo 13 del Evangelio de San Lucas, el Señor dice que si no hacemos penitencia, pereceremos. Es tiempo de penitencia, claro. Hombre, porque hay que terminar de dar el último arreón para salir de la vía purgativa. Ya llegará el momento de los premios y el descanso, todavía no. Esta vida no es para premios y descansos, ya lo explicó Santa Teresa de Ávila. ¿Queremos premios y descansos? Decía Rollo Marín. Un premio vamos a pedir, ¿pero qué premio vamos a pedir en esta vida? No tenemos que pedir ningún premio, tenemos que trabajar y ya recibiremos el salario. ¿Alguien conoce en alguna empresa que un obrero pida la nómina antes de concluir su trabajo? No, pues esto igual.
Ya llegarán las vacaciones, ya llegará el salario. Tú trabajas bien. Clarísimo, Agustín. Dios nos lo conceda. Luchemos por trabajar en penitencia, porque lo dijo el ángel de Portugal, penitencia, penitencia, penitencia. Lo ha repetido la Virgen hasta la saciedad en numerosas mariofanías. Este mensaje que has releído de nuevo, bueno, pues nos lo dice en 3 líneas clarísimo la actitud que tenemos que tener para superar esta prueba final. El que quiera que tome nota, que lo vuelva a revisar el programa, que haga sus propios puntos de lo que debe cultivar, de lo que debe evitar, que haga su propio decálogo parusiaco. En fin, Agustín, creo que ha quedado bastante claro. Trabajemos en eso por la gracia de Dios, con la ayuda de su misericordia, en la penitencia, en la actitud correcta y adecuada que nos pueda dar la victoria en esta prueba final. ¿Algo más ya muy cortito? Nada más. Y como una seguidora nuestra, argentina, psicóloga, Elena, nos explicó en un breve vídeo, no tengamos miedo. El miedo desarrolla unos procesos, en fin, bioquímicos en nuestro interior que nos perjudican gravemente y nos van a asustar. El misterio de iniquidad tiene 2 armas de destrucción masiva, bueno, además de la falsa obediencia, que entraría dentro de la mentira, ¿no? La mentira y el miedo. Con mentira y miedo van a fusilar espiritualmente, lo están haciendo a la humanidad. En el fondo, somos como los niños chicos. Un niño chiquito es muy vulnerable. Si tú lo asustas y lo engañas, claro, por eso el Señor dijo, más le valdría no haber nacido al que haga esto con un niño, llevarlo por camino de la perdición. Es relativamente fácil a un niño asustarlo y engañarlo. Pero nosotros, muchos están peor aún que aquellos que no podían tomar alimento sólido y San Pablo decía que los tenía que alimentar con papilla. Pues algunos están peor aún, están con la boca cerrada y es que no les entra ni la papilla porque ellos no quieren ni abrir la boca para ser alimentados por la verdad, por los mensajes de la Virgen. Así que no tengamos miedo, empecemos a nutrirnos con verdadero alimento y seremos fuertes de cuerpo y alma, sobre todo de alma, de espíritu, ¿no? Tener vida en el espíritu, como explica el padre Raúl Marcos. Y así se nos van a hacer muy llevaderas las noticias, las mentiras, los hologramas, y que cuando digan que hay un terremoto en no sé dónde, claro, si lo provocan ellos con sus armas de energía, o un tsunami, o lo que sea, hologramas, en fin, que no nos tienen preparado. Y la invasión alienígena, lo de Orson Welles del año 1941 se va a quedar en una broma, ¿no? Del año 1938, aquella broma radiofónica que hizo que entrara en pánico Estados Unidos, ¿no? Pues algo así van a hacer, ¿no? Nos van a engañar. Y no será que el Señor no lo dice en el Evangelio. Que no os engañen. Muchos vendrán usurpando mi nombre, como Bergoglio, hablando como si fuera yo, pero en realidad es un dragón con apariencia de cordero o un lobo vestido con piel de oveja. Pero también nos van a engañar con noticias, con falsa información. Hoy día ya en Internet, para encontrar una información veraz, uno tiene que apartar la hojarasca de 9 falsas, por decir algo. Por eso ya una vez que hemos encontrado la información veraz, ya no hace falta seguir buscando, ya a mantenerla. Totalmente, muy bien resumido. No hace falta ya simplemente conservarse en gracia, robustecerse en la gracia, en la penitencia y en el camino estrecho del seguimiento de Cristo y de la mano de María Santísima, San José y todos los santos, pedir eso de que ojalá podamos, Dios lo quiera, estar en la vía iluminativa para que el Señor pues disponga de nosotros como Dios quiera, con esa plena disponibilidad. Hágase en mí según tu palabra. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros, que recurrimos a vos. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi para pedir el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto. Ven, en estos los últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar
Lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Estamos como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Pero Jesús cumple su promesa de no os dejaré huérfanos. Juan 14:18. Y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su madre, la divina pastora, nuestra madre y señora, la Virgen pura y dolorosa en Umbe. Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.